Suscríbete a la Panterita. ABC Cardinal, ABC TV, YouTube, Twitter. Arrancamos el Cardinal Deportivo como antes de ayer. Ahí está Dani Chon, ¿cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. Caramerita, ¿eh? Tranquila, ya es viernes entonces. Las dos estrellas de arriba, sí. Claro, bien. se mantienen las dos. Podrían haber sido 3, 4. Si no ¿verdad? fuera... ¿Cuál pudo haber sido el cuarto? Italia, Francia. Aquel. Penales. O sea, Sí, Francia sí. tiene, ¿eh? Tiene. Eterna candidata para todos los mundiales con la cantidad de jóvenes que tiene, ¿verdad? Totalmente. Y la cantidad de cosas que van pasando, porque antes estaban, a ver, los morenos eran en un momento Tiganá, después pasó Tresor, había uno, después ya aparecieron de Seilí, Turán y compañía, y ahora cuenta con el de raza blanca. Digo por la nacionalización de la cantidad de jugadores con un físico impresionante que marca la diferencia que hacen. Ahí está sí. uno de los grandes secretos, ¿no? Citaste a Thuram, hoy es el hijo. De hecho, el hijo fue uno de los que entró en el Lusail. El papá había hecho los 2 goles contra Croacia en aquel Francia 98. Entonces se generó todo esto porque ocurre en la política de todos los países. Cuando va bien, había sido que es la unidad de la nueva Francia. Cuando le va mal, bueno, ¿de dónde vienen todos estos inmigrantes, verdad? Y bueno, hasta de eso, ahora es la hija de Jean Lapin. Ahora es la hija, la de la extrema derecha en ese sentido. Y seguramente se va a plantear en estos Juegos, porque en los Juegos Olímpicos se da esa particularidad. Vos ves, por ejemplo, la selección de tenis de mesa podés poner desde Argentina para cualquier país, vas a encontrar cantidad de ascendencia china. En el tema de maratón o de fondo en atletismo vas a encontrar la cantidad de ascendencia africana. Y ese tipo de cosas que genera ese tipo de debate. Pero hablando de eso, hoy la FIFA confirmó la fecha del sorteo porque mucha gente preguntaba con lo de Paraguay. Y el 20 de marzo se va a hacer el sorteo para saber dónde va a jugar Paraguay y contra quiénes. En el tema del Olímpico. ¿La FIFA? Sí, es una especie de la FIFA anuncia. Y bueno, ellos van a hacer el sorteo. Lógicamente el torneo lo va a estar monitoreando. Pero todo está bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional. Bueno, comienza a llegar el mensaje. Acá dice, hoy va a estar aburrido el programa según Bruno. No escribe. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Cómo se llama el tenista norteamericano? Asiático. ¿Michael Chang? Michael Chang. Sí, Qué claro. buen tenista era, Ganador de Roland Garros en el 89. Qué bueno era Michael Chang. Y después ya no existió más, sino de ascendencia asiática, creo que a nivel mujer puede ser. Mujer en golf, por ejemplo, hay muchos golfistas norteamericanas de ascendencia coreana. Porque son top. No, pero así, o sea, hay muchas mezclas. Y Chang era obviamente. Sí, él era chino. Sí. Chino. Él formaba parte del Big Four. Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Furyk. Claro, esa época. Sí, la época dorada del tenis norteamericano que nunca más volvió. Pero bueno, un poquito de recuerdo y mezclas de raza, etnicidad y todo esto, conectando con lo de Francia y con lo que marcábamos, que se va a hacer el sorteo del fútbol masculino el 20 de marzo para saber contra quiénes juega Paraguay en la fase de grupos. Bueno, estamos con Pedro Aldave. Nos contaba Wilson que se dio una gran noticia, que mañana está para formar parte ya del banco de suplentes en el Brighton. Pedro, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Pedro, ¿está confirmada la información? Lo dijo el técnico. Va a estar mañana, después de mucho tiempo, ya en el banco de suplentes de Enciso. Sí, bueno, por suerte vino entrenando bien esta última semana y ya lo ve el entrenador como para la exigencia ya de un partido de premio, o sea que tenía previsto ver si lo hacía volver a algunos partidos de la sub-23 como para que agarre el ritmo, pero se ve que estuvo entrenando bien, así que por suerte ya lo tiene ahí y ya está empezando a ser parte del pasado, la lesión que lo tuvo ahí 4 o 5 meses sin jugar, ¿no? Cuando uno tiene ese tipo de lesión, y vos trabajaste con muchos jugadores que tuvieron, recuerdo, lesiones, ligamento y compañía, está el caso de Derli acá, que por ejemplo no retornó bien. Lo mental, ¿cuánto trabaja Pedro? No, un chico de la edad de Julio, aparte tuvo una lesión meniscal también que no
Lo que pasa es que tardó un poquito más porque le hicieron una técnica que conservan parte del menisco y no se lo quitan, entonces tarda 2 o 3 meses más porque es beneficioso para el futuro también del jugador, que para no tener después, para tener más protección en la rodilla, o sea que él estaba preparado para esto que iba a pasar. No, aparte no creo que en el caso de Julio yo no creo que él tenga ningún tipo de problemas. Esa es mi impresión. Y él lo fue afrontando, Pedro, con mucho optimismo. No lo viste ansioso por querer volver ya más tempraneramente. Bueno, la ansiedad normal, sí, como no, todos los jugadores cuando están un tiempo parados, viste lo que es Julio dentro de la cancha, después tenerlo afuera de la cancha, sin jugar, sin entrenar, sin ser protagonista de lo que él más le gusta, de lo que fue difícil, fueron como todos los jugadores, pasan por algunos momentos difíciles en las lesiones cuando se ponen largas o tienen alguna complicación, pero no el caso de Julio. Julio la sufrió como todo, no como cualquier jugador, pero bueno, algo que tenía que pasar tarde o temprano también, así que bueno, yo creo que va a volver más fuerte de lo que salió. Ayuda también, Pedro, que no, más allá de que sí el tiempo era casi el equivalente de una rotura o algo de ligamento, que esto haya sido más esa reconstrucción que bien explicaste en su momento y que era el famoso para bien mirando a largo plazo, que no fue una lesión muy traumática más allá del tiempo de espera que hubo entre aquella lesión y su retorno. Sí, lo que pasa es que ese tipo de cirugía yo lo había visto con Justo Villar, que también le habían hecho la misma técnica y después lo tuvieron que volver a hacer una artroscopía de nuevo para quitarle, porque a veces no pega todo el meñisco, eso es lo que nos retrasó un poco también a Julio. Julio estaba bien ya en enero, en diciembre, lo que pasa es que se complicó con un pedacito de huesito que le cosieron que no pegó, entonces no lo permitía entrenar al 100% y pasa, pero normalmente ese tipo de técnica tiene esa además el meñisco externo, no era una lesión más compleja que grave, pero bueno, la superó. Aparte Julio encontró otras etapas también, que la de entrenar, la de ponerse fuerte, de trabajar también la parte mental, trabajar el físico, buscamos otras cosas dentro de la profesión como para que sea más liviano fuera el no jugar, ¿no? Pedro, el tema, bueno, está volviendo del todo, pero conociendo el paño, vos, ¿pensás que los clubes europeos van a prestar los jugadores para los Juegos Olímpicos? Y depende de la situación de cada jugador. Yo creo que los jugadores, si vos te referías a jugadores que están jugando de titular en equipo europeo, yo la veo difícil, porque tiene la Copa América primero, que la Copa América es obligatorio, o sea que yo no creo que un titular, a no ser que sea un jugador del club que tenga mucho recorrido, que tenga la suficientemente fuerza para ir a pedirle a alguien que lo deje ir. Yo en el caso de los jugadores jóvenes que están jugando y todo, es normal que y está en competencia, el equipo recién empieza, se juegan muchas cosas en la liga de afuera. Yo la veo difícil para las Olimpiadas. Algunos jugadores, va a haber casos excepcionales, no sé cómo están los calendarios, pero el sentido común me indica que nadie va a dejar 60 días a un jugador que no entrena, porque después vienen de los Juegos Olímpicos, cualquier competencia no se entrena, solamente se juega, son muchos partidos, después los clubes reciben jugadores que están compitiendo sin entrenar, no vienen bien, compiten con la cabeza en otro lado, y lamentablemente la Liga Europea se juegan cosas importantes, o las argentinas, cualquiera, se juegan cosas importantes para lo que es el club en sí, y es complicado. Yo creo que va a haber ahí tiene trabajo el profe Pablo Rosso, pero bueno, él sabe cómo manejar las situaciones, pero yo lo veo difícil. No, vos sabés que él incluso anticipó, nos dijo que hasta algunos jugadores que estuvieron en el preolímpico quizás no tengan permiso en las Olimpiadas. Y cuando habla Pedro, por ejemplo, de casos excepcionales, está el de Enzo González, que todavía no forma parte del plantel estable, que a él sí le dieron permiso, ¿verdad? Sí, bueno, lo de él fue distinto, porque él no había jugado, no había debutado, venía sumando minutos con el Sub-21,
del subclub y después lo prestaron porque el equipo venía bien. Ellos tienen jugadores en el puesto denso que son buenos y están jugando bien dentro de la expectativa del club, claramente. Y entonces se llegó a un arreglo y hicieron la gestión y lo prestaron, inclusive lo prestaron para que venga a entrenar antes, bastante tiempo antes. Y en algunos casos, pero en los otros casos que el jugador está de titular en su equipo, yo lo veo un poco complicado, pero ojalá que no, ojalá que vengan todos. Y inclusive los que son fuera de cuota. Nosotros vivimos la experiencia del 2004, yo la viví, tuve todo Atenas, teníamos jugadores ahí, vinieron jugadores grandes, se formó un grupo con algunos jugadores de la selección que ya estaban en su carrera terminando inclusive, y se ganó algo importante, o sea que el espíritu olímpico es muy bueno. A mí me encantaría verlos a Julio o a Enzo, a cualquiera, jugando a todos, intentando conseguir el oro, pues ya va más allá del fútbol, de un país, pero bueno, son las reglas. Vamos a intentar lo que de nosotros dependa, vamos a intentar que se puedan ir los jugadores. Yo estoy a favor de que vayan, pero bueno, a veces te choca con la realidad, ¿no? Y en Europa no existe eso que también se popularizó mucho por lo que dijo el Tata, como que si quieren tanto el tema de los juegos, pero bueno, la Copa América no. Ellos en Europa entienden que no, ellos van a la fecha FIFA porque es obligación, pero a los juegos no, o sea, no habría cuerpo técnico que dé esa opción de elección. No dan tanta importancia a los panamericanos, tampoco le dieron tanta importancia en Europa. Yo estuve en Europa. Lo que pasa es que como no son torneos FIFA, entonces no después de la Olimpiada tampoco, viste, van algunos equipos, algunos que la quiere ganar, otros no, pero la mayoría de los equipos, si vos mirás los equipos de Olimpiada de siempre, no van los equipos completos, sí, alguno que no la ganó, la quiere ganar, pero la realidad es que ellos van a la fecha FIFA, son fríos, la mayoría son sociedades anónimas, no hay corazón ahí, vos podés, no podés, va a venir, y después una negociación. Yo no creo que la Premier le dé los jugadores en medio de la preparación cuando arranca el campeonato. Yo no la veo, pero bueno, ojalá que sí. Pasando a otro tema, Pedro, empezó bien Carlos Arrúa en Olimpia, se lesionó lastimosamente, pero está para volver, ¿verdad? Sí, bueno, empezó y después normal, tuvo esa lesión que lo paró, pero bueno, ahora va a volver y va a volver bien. Él está muy contento, muy motivado de poder rendir en Olimpia, era lo que él quería aparte, o sea que no tiene que ponerse fuerte ahora para todo lo que viene, pero sí, él está muy bien. Bueno, está Pedro, como siempre, muchas gracias por este tiempo. Dale, un gusto y saludos a todos. Ahí está Pedro Aldao, representante de jugadores, mañana al banco. Brighton versus Everton. 12 horas. El Brighton fichó hace poco ¿a quién le fichó? Barco. Brighton sí, no, Barco. Brighton A Barco. Brighton a Barco, sí. Sí. Y Brighton te dije. Sí. Que el técnico dijo que Barco no cree que va a ser fácil acá, dijo. Y armó toda una polémica en su salida por Boca hasta ahora. Sí, ahí es vuelta con Riquelme y... Es más, creo que Boca felicitó a su jugador y no le felicitó a él porque él ejecutó la cláusula. Sí, él ejecutó la cláusula para poder irse, en ese caso, y hubo todo un tema ahí. Por eso, cuando Argentina le gana a Brasil el otro ticket para París, hay una jugada donde entre Barco y Echeverry se defienden. Y no era la reacción de la gente de Bober, ¿verdad? Boca River, sino que eran tipo la crítica hacia los dos, diciéndole, mira, estos dos se van, lo que en España le decían pesetero, ¿verdad? Diciéndole, estos van por el tema del dinero. Mira, uno va al Brighton y el otro va al City, ¿verdad? Sí. Pero aquí mira la foto de Wilson de Barco con Enciso, también haciendo ejercicios. Barco con su pelo rojo natural, ¿verdad? Sí. Mañana a las 12, hora de nuestro país, el partido. Brighton es el local, ante el Everton. Vamos a estar viendo. Vamos a estar pendiente entonces. Exactamente. Sí. El campeón rojo de Dani sale muy... O sea, Dani vino muy televisivo hoy. Esa campera es el campeón rojo. Ahí abajo veo un diario al lado tuyo, Ariel. Yo hoy me percaté de la nueva llanta también. ¿Ahora? Sí. No, mira. Está linda, ¿Y tu llanta, Ariel? A ver un poco.
No se ve. Sí, La nuestra tampoco. Fabio puede correr un poco más allá. Fabio, ¿dónde estamos? Tenemos a Bruno todavía, no. No, el lunes me va a traer eso. El lunes. O sea, ya que llanta es un término callejero para... Sí, No, bien. amigo, qué linda llanta. Llanta es, ya sabes qué significa. ¿Cuándo te dije? Llanta. Está bajo la mirada. Sí, ese ya es momento crítico. ¿Quién cómo? No, ya le tengo mensajes, no. Vamos a filtrar mensajes. Estamos en el YouTube, ahí sí se puede ver el primer nivel, mira un poco. Qué lindo. Y también, por supuesto, hasta las 12 con ABC TV. Trinidense Nacional, yo ya estaba grabando mi programa, entonces pude ver poco. Un resultado que obviamente no lo deja bien parado al Triqui. Condición de debutante, ir a la altura, un montón de factores, ¿verdad? Que Sumarle que el rival falló un penal. Sí. Con Al el saltito. no parecía que el derecho de piso estaba... ¿Vos estuviste ahí, Fabio? No, yo no estuve, pero vi el partido Ahí porque arrancaba y mal Trinidense, arrancaba muy mal, todo lo que significa el efecto de debut seguramente también de por medio para que llegue esta jugada. No. Y el penal. O sea, que uno le agarra con el pie, pero la inercia del cuerpo es lo que le agarra. Una parecida a la que hizo el Tuco en Brasil una vez. ¿Viste? No Sí. le toca con el muy, pie. es muy ampuloso el gesto, Ariel. Es muy grosero. Pero con la rodilla. No lo ese termina es el tema. atropellando al final. La ¿verdad? rodilla. Sí, pues, y Una no juega, jugadilla, sí. y no juega el balón, ¿verdad? Que es lo principal en esta situación que se dio para que llegue este penal. Y a lo Alejandro Silva definió. No, y por eso te iba a decir, no todos los saltitos tipo Ale Silva salen bien, ¿verdad? Preguntarle a Walter, claro, una vez que tienen efecto. Sí, pero él valió una. pateó al travesaño, creo que pateó, Sí. aquella vez, en Villa Elisa. Sí, pero ¿quién es el que marcó así? El de Triqui. El de Triqui, no recuerdo. No puede dentro del área de pelear. Y mira, Y ahí está. Tana es el apellido este, ¿verdad? Tana, el guerro. Hay que decir que Zamudio fue figura también después en el global. No, porque por eso. O sea, no yo fue creo tan- que son sensaciones distintas más allá de que definen la serie allá en Medellín y en Juan y en Vera Quito. nos dice Juan Vera. Juan Vera. Lo tenemos de registrado un partido Contra contra Cerro. Cerro en la cancha de Nacional, donde Sí. cometió innumerables errores. Juan Vera. Gracias, Gerardo. Y como que con Nacional uno tenía esa certeza de mira un poco que bien jugó la academia y más allá de que va a estar dificilísimo allá en Medellín, uno va a ver el famoso, a ver qué onda en los primeros minutos. Ayer le costó el partido. De Más hecho- allá de que Fernando Romero pone el 1-0 parcial. De Bueno. hecho, estaba complicado el tema. Ustedes comentaban con orgullo, ¿por qué no? Porque siempre apoyamos a los compatriotas, a los jóvenes, en lo de alejarse. Estamos con la madre, Mabel Barrios, que es la madre de alejarse. Señora Mabel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, cuéntenos, contenta, el hijo no deja de dar alegrías, Alex. Sí. Más que hija tuya que pudiera. Sí, vamos a ese hijo de Guayapó. Entonces señora, porque ella vamos a la gol, pues oye por una mope de Ecuador, pues ojo de ima de Seina. Sí, tengo, es que ese hijo querido. A la noche, a la mañana. Sí, mamá, te dice, viste que a la noche. A la izquierda, segundo tiempo, ya hay que más. Sí. Vaya, pues ya, pues. Al último, me quedé la gol para la felicidad de Quito. Señor Jantepio, estoy me acundere creía de Membo Yapo, ayepa porque hay cobramos y te un vapo pe pandemia ya me vende cosas en página curia lleva. Sí, tengo, viste que tengo a reserva, no sé, un año de contrato, luego se ve más reservas. Entonces, ojo, de Sudamérica, pero no sé, choca cambio. ¿Es para Guaribe? Para Guaribe, goleador también hay. Ojo, cuida, jugar yo en media intermedia. A intermedia, hoy en Busado, partido, hoy en Busado, hace libertad de Beniloma. A goleador también. A último partido, nos vemos a la campeona, nos vemos a la seguida la campeona, la libertad, su sugerido. A un buen inicio, que hemos permiso y pub. Peamba de año, doña. Peamba de año. Pandemia ahí. Pandemia rirema. Jaupei. Jaupei, ojo la Alberto García, o de técnico Marica López de Carapagua. O Chacho, pues la Alberto García. O el no, la vamos a jugar intermedia de Meliano.
Sí. Se mandó a. Ya por la contrato por 3 años, ya por mi lado, Beliano. A la pucha. O Guajelán de Ñembo, ¿era de la o general de efecto? Ojo, pero es pegó, güey, que la intermedia, hija, oye, llega y maca, está ahí. Porque, por eso, cuando cara pegüeña, por eso cara pegüeña, por el trabajo, usted se llama mantener con la semana. Va, ya por ver. De sacrificio, José López Semana. De todos los sacrificios de trabajo, cara pegüeña, ahora el trabajo, cara pegüeña, usted ahora el trabajo. Prestada, maca, de todo. Ah, ya. Venta fuera. Sí, venta fuera de todo lo que cara pegüeña se fue. Ja épico o getamba eva y Sara epe pandemia ya. No me tanto, pero como va por ser, viste que me acostumbra, pues hijo la. De ayudar a la venta, épico. Ojo la venta de mi amigo, tipo que viste que la mi amigo no recoge la cosa, oreco. Ojo la venta, pero vende al condado y a veces la prestada, mata de todo. Hoy ponado. Hoy ponado, pero cosa de todo. Oye, por ala de membro, voy a señora. Hoy ponado, voy a. Humildad, la humildad con lo merece. Sí. Así la se me humilde. No puedo Yehu. Dice que a Mendoza vemos Yehu, la semana. De vicio. De todo, sé entero. Jamba, esa es la cerro desperdiciazo, todo yo vi para el Facebook. Me no voy a hacer zapaje. Pero dice que me mandaba la cerro con la chiqui. Y su pega es. Todo que se oprimina la primera vez hecho. No hecho porque viste que de que era el hecho porque como no acá lesi arte. Algo ale arte. Ala bien arte. No hecho cuando un piso de chiqui. O tengo piso para ir tiburón torre. Piso guata la primero, guata más la primera por mi güey. Justo jueves la miércoles hizo la tiburón o de titular jugador no vamos a ir a la web que está más de titular ustedes o jueves güey justo y tengo la ligamento cruzado a la pucha ¿a año ve? A la noche más de su 17 me voy un año reco alguien un año reco 28 reco 28 20 guay era yo pima güey yo no me cambio yo ese Robes campeón después pero la primera pero no yo que la cambió la sub-20 usted o Guatemala la primera pues yo la tiburón pues la técnico la primera ¿y cuántos años se nos va? 2015 vea usted vea un año lento pues guay una puta en la reserva yo fui colombiano yo vea ahí la primera pena o allá por temporada veo yo guapa ese aero Valdeo acá pena un vaso ya tu a moita más y la hora con los partido sabes última a las 6 de la tarde como en techo diario entonces vamos a tajarle antes pero que tu o caro ya me que qué bárbaro señora no perdéis por lo visto nunca la esperanza porque a los 27 años 26 o 27 años a la o irrumpido Ñepurú con todo o resaltar así es no viste que algo yo la echando y guapo de todo guapo que viste que Ove Mendoza Eve Mendoza pues para mi dirigente esa rupipa la hueá la se hizo y su ya su premio nacional técnico cojo fui a Beliano me ve Copa Paraguay pero me voy a de técnico va hace viaje nacional voy a ir a técnico argentino Pumpido Pumpido y se me fuera pero japea porque de todo jugó hecho de cabeza de pie todo y que usted debe de ir dirigente de ahí tengo pues a esa grande palco de la partido Mendoza mi dirigente cuando ni se hace la partido Cerro pero falta solo oportunidad entonces señora sí a perder con ambos plata y nada eso es libre la y pasa acierto señora hoy tenía periodista ecuatoriano copia ese de Curila ando y como ahí jala altura ve sí hoy cobre ya cuida a combatir se viste que esa andale para allá la y le se me mira a combatir más a pearle a Dubami a la no que no vale jala y pase pea porque pea jepeterillo baja no vale jala la mitad de precio no vale jaja no se dimos a su cueva porque es la altura que endo guay de boca venir ribe a ojalá que tenga cluma me ha upego que tenía cuando estamos y yo la tallate señor hecho
A ver, ahí nada, a menos que Ina veredita, güey. Jaco, no, quina. Ecuador, pero guau, En familia pues la partido pues carrera de señora. Llego a esa, se va a ser tú, a esa vez a semana, pero como muy pai, que no se la junto. ¿Cómo te veis? Amba, ella por esa bucay. A Sapucay me está indicesando, a Sapucay yo le dio como un gemini a la gorja, me echaba la omema y pues. Ahí la vara y metió a anular su vida. Sí, ayer uré a la pela, vamos a indiar, a la gorja, vamos a indiar. Hay, Emma vio en 10, señora. Sí, Emma, pues pues añe día, pues cuando añe llegue, está más llena, cuando ojota, hoy practicar ya viene. Amba, es inde, Tengo un hijo solo ahora. Ahí te iba ya. Lo vamos a decir. Ahí vengo a la peo muñeca bajo, yo voy a procurar ahí. Para hacer el gol y vengo de ya que veo avión, Señora o factura, y más no ganaba, y mi mala plata, le regalaba vender algo. Sí, ya pues ya pues semana punta, lo primero ya pues o cero, gana. Qué bueno, qué espectacular. Sí, ahí que tiene buen corazón, todo, y ahora después yo veo la por eso agüe peape corazón, es porque viste que la chela ya por punta para ya por jugar, por eso para la juega cara igual. Hacer con la compañía de Niloma me la cero. Campaña ya para Paraguay. Jau Pepe, todo ya por de otro. Pepe se tiró a cota de primera, después se llevó ganas, jau Pepe ya por la cara, a ver la jugana. La pueblo cara peruano. Ya en Oregon. Centro, ve. Centro, ve, sí. Qué bueno, y ponete, vea, oye, ponerse, pues la, o reconocerla y súpela y sacrificio. Sí, ahora de CC, porque en mediante C, en el consumir, porque tengo esta lucha para ese robo. La sub-16, vea, no, por ahí me vete, sub-17, me ve la mitad y me va a cobrar 400.000. Se roba, pero, un cara peguay y la otra en agua. No, se primero, la pared, pues. Digo, es que hijo mi madre, tengo me inventaré la pequeña, entonces la cero, vean, digo, sí, porque vea, yo venía ya, yo venía platillo, pues. Hola, justo, tengo la prima hermana pequeña, hermana cero, ya, pero pues, hoy con ese hijo. Usted vea, hago la cero. De todo, hoy porque cuando me liano, usted de ahí. Señora Juan, ¿va a dar otro paso la selección? Sí, la selección, creo que sí. La vez pasada cosilla, oye, en Diego primero, son Guaré, Córdoba, pero yo Guaré, a ver, no, y sube que la selección me la va a ganar, pero después de ahí, pues, justito. Campeón, no se llama, Pepe no juega para allá, porque de garra, no sé cómo se dice. Desgarro. Usted ahora cogió para Uruguay, usted por lo visto la raja, y hoy sube porque, y hoy sube presidente, y sube tener que decir, así no se va a ir, y yo. Cuando juego por la selección, ahora no sé, que a tu hora jamás seguí. Porque viste que cuando yo le dedicar ahí el número de mi hijo para el canal 9 está. Sí. Con ese lado. Cuota y número ahí. Ojo, casena su velo y tal. Sí, o vamos a la selección, ve. Ojalá la uvan a la selección. Manda, no, va haciendo humo ahí. En cualquier momento. Sí, cualquier momento, ya no está. Oye, tema Federico. Muy bien. Hijo firmado único. ¿Qué quería decir para Fabio? Una más para la señora. No, quería recordar más que en la pandemia la pasaron mal y Alex también salió. Estaba recordando ya ella también esa parte, ¿verdad? Porque para entender nomás también todo el sacrificio de empanada, güey, Ñamabela ya. No, empanada no mandé fresada. Fresada y hamaca, fresada. Me hago bebé, fresada, dueño de trabajo. Fresada. Mientras. Claro. Pero oye, vende a cubota o mía ya.
Sí, a cubota de todos lados, cojo la maca de toda cama, de todas partes, cojo la cara vergüenza vender. Cuando acuñante, vamos a vender a mango, cuida, cuando acuñante, a la viaje, llego a ver la ojo de la vender, para el producto. Pepe, ¿cierto la vende domingo, señora? Lunes. Lunes, ¿cuál la vende de descansar? La cara pegüeño. No, oye, con la cara pegüeña la feriado lunes la feriado. ¿Cierto fue o bola, señora? No, lunes. Sí, porque viste que los sábados, domingos, yo para la viaje, llego a... Pero es cierto, se cierran los negocios ahí los lunes. Los lunes con la libre recoger la orega, un lago cara peguada, porque viste que la viajero cuida la hoja, la vende, la hora de producto, con sábado, domingo. A la fiesta humeo y con domingo pejareo, lunes pico bebé, la ya farra mi gente. Y ande cobe, la fiesta humeo, o sea, opa. Antes sí, pues lunes, martes, miércoles, entre semana, porque la sábado, domingo no hay cori. Bueno. Yo le decía acá a los compañeros por lo que conocía de la carrera de su hijo, una especie de... A mí me recordaba un poco lo que era ñatora con Pipino, señora. Sí, a mí que todo me decía ñatora, y yo le dije, ¿para qué me dije ñatora? Porque viste que si hay cola se iba a Pipino. Es defender donde ale bebé ñatora o defender a esa Pipino, ve. No tanto como la cosa es, Oye, ñatora te y malea ina. No, pues ahí pero se no y ahí la ñatora. Todo me dice ñatora. Bueno, la alegría de una mamá, Federico, ¿verdad? Orgullosa de un hijo que la peleó para llegar lejos al fútbol, que cada vez crece en cuanto a lo que tiene que ver con su nivel, con su trascendencia, porque está jugando en un grande de Sudamérica. Liga a esta altura, hay que decir que ya es un grande de Sudamérica, ganó la Copa Libertadores, más de una vez la Sudamericana, tiene muchísima define historia. la Recopa, está por otro Dio la campeón vuelta con el gol. en el Maracaná 2 veces. Así es que, señora, con total justicia, señora Mabel, se puede comprender lo orgullosa que usted está por lo que está haciendo su hijo. Le agradecemos mucho por el contacto, muy amable. Sí, gracias. Muchas gracias. Raúl Yende. Sí, claro, STIPM, muchas gracias de todo corazón. Hasta luego. Muy bien, esta es la señora Mabel. Ayer otra vez al equipo brasileño, ¿no? En la liga. Sí, a Fluminense. Fluminense lo tiene, pero de Nieto lo tiene. Es más, Fluminense nunca le ganó a Liga en Ecuador. En Ecuador, claro. Más allá de que salieron recontra calientes. Es más, Dini dijo que lo del árbitro... Ellos querían un penal muy temprano. El contra Cano. Sí. De esas jugadas que... es más, vos sabés que cuando veía... Para el VAR fue penal. Claro, a diferencia de lo que ocurre en el fútbol paraguayo, donde lo que te dice el VAR ya el árbitro de cancha no le discute, para bien o para mal. Ayer en el Defensores la de Juan Vera para el VAR no era penal. Sí. Por eso le llama y el árbitro se mantiene en lo suyo. Y en Quito... para el VAR era penal, el árbitro va y dice, y él se mantiene en que no fue penal, o sea, son 12 decisiones, penal y no penal, donde el VAR no estaba de acuerdo, pero el árbitro de cancha se mantiene en su decisión original. Y en la conferencia Felipe Melo, cuando el encargado de prensa le dice, bueno, fueron Fernando Dini y Felipe Melo, y dice, y ya pues, ninguno va a preguntar por el tema del arbitraje, acá nosotros fuimos, nadie va a hablar. Pero ¿por qué no se dan todas? Y la cara de Diniz, después vi que Marlon también dijo que fueron robados por esa jugada, no por la del offside, que el famoso primero parecía, pero hay un pie del jugador de Fluminense. Pero recordemos que este partido, o sea, este formato también es ida y vuelta. ¿Algún cambio con respecto al campeón, el Fluminense? No, estaban todos Cano. Fenómeno del fondo estaban los salvo Nino claro que no está, pero después Andrés, Fabio el arquero todavía sigue siendo, Felipe Melo, sí. Marcelo se lesionó en el primer tiempo, después están todos, o sea, no sé por qué no estuvo Kennedy, a lo mejor por lo llamaron o sea, lo contrataron a Douglas Costa, el que antes Fabio, estaba... Guga, Santo, Felipe Melo, Marcelo, Andrés, Martinelli, Ganso, Keno, Germán Cano, John Arias. Por eso, están todos. Por eso, del equipo titular, falta Nino y Kennedy. Lo de Kennedy, ¿verdad? Andrés finalmente se quedó, que estaba para... Sí, Andrés y Nino eran los que... Los candidatos a ir a Europa. Y yo creo que...
mira que está lindo el debate, porque, bueno, más para la gente de Cerro que ahora está enojada con todo, ¿verdad? Está tan enojada que inclusive veía que la hermosa niña que había hablado para los micrófonos de ABC, como había ocurrido con aquella criatura que no pudo ingresar en Mallorquín, solamente por tener la camiseta de Cerro, cuando te descuidas y los que estuvieron en la noche del incidente del 2 de mayo se pueden camuflar y entrar. Hasta había gente que decía, todo lindo con tu video, pero y después, ¿cómo vamos a contratar a alguien que no está? El contraste, ¿no? Arce toma un avión, se baja y hace un gol de una final. O sea, no es poca cosa. Pero veía que también ocurre esto que se instala con el tema del peso de la camiseta. No es tanto con el caso de Arce, pero ayer inclusive el gol de Triniense lo hace Fernando Romero, que ya había hecho goles con Cerro en la Libertadores. Sí. O sea, voy a agarrar lo de, por ejemplo, en Olimpia con lo de Diego Duarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando juegan en nuestro equipo no rinden, no, pero esto es lo que pasa, que ya en la primera ya les putean, que esto, entonces no está listo. Como que se instala el debate de decir, espera, ¿cómo es esto? Estos jugadores que por algo estaban en las inferiores de Cerro de Olimpia, salen por A o B motivo, van, repito, el caso de Arce, por la edad misma y por lo que contaba la señora del recorrido que hizo, pero justo venimos de una semana donde Diego Duarte hizo gol en la Libertadores, Fernando Romero hizo gol en la Libertadores, y bueno, Arce que ya está en otro nivel, pero que hasta Ale Arce hace el gol contra Luqueño en el repechaje con Ameliano, sí, vamos, o sea, él era un jugador que estaba en la segunda división de Paraguay. A la primera de fútbol argentino y hace goles. Juega una final, acá correctamente nos dice el amigo del WhatsApp, Hugo Velázquez, sí. Estaba expulsado Kennedy. Tras la final lo expulsaron. Entonces tenía que jugar. Claro. Compurar una fecha. Bueno, vos tenés aquí que nos dice Wilson el relato del gol de Ale Arce. Vamos a escuchar. Piovi, el centro de Piovi, Arce. Offside de Arce. Bueno. Sí. Porque, o sea, 4 minutos duró la revisión. Y en la primera, tanto el relator como el comentarista, como todos los televidentes dijeron, esto es offside. ¿En serio? Sí, es que parece desde esta toma. Esa es la famosa toma donde no se ve al otro que está la parte del cuerpo que habilita el defensor. Y vos sabés que cuando es algo que a primera vista parece, pero después hay una demora grande, suele ser a la inversa. Porque, o sea, ¿por qué te demorarías tanto por una jugada que es fácil? Y bueno, después cuando el árbitro da, y allí sí, Ale da rienda suelta hasta el punto que es amonestado, porque se saca la camiseta y festeja con todo en el partido en que él ingresó como sustituto. ¡Gol! El debut de Alex Arce. El paraguayo huele sangre. Dejásela ahí, que va adentro. Pero trazan las paralelas, trazan las líneas y determinan que esto es el gol. La toca de cachetada así de taco Arce después del centro. Lo merecía antes, lo consigue en el final y con, para mí, una jugada muy polémica. Gana Liga 1-0. Bueno, esta muy polémica, dice. Sí, estaban diciendo principalmente el comentarista decía en el primer tiempo que quizás le estaba extrañando Liga a Pablo Guerrero por la cuestión de aguantar pelotas arriba y bueno, eso también lo vio el técnico y en el segundo tiempo, temprano, a los 10 minutos del segundo tiempo ya estuvo en cancha. ¿Quién ha tenido Liga? Reemplazando a Subeldía, ¿no? Sí. Creo que vino de afuera o no, o es ecuatoriano. Otros puntos, no, los muchachos están con el tema de Guaraní y compañía. ¿Qué tal? ¿Pero por qué? No, felicidades, no, para Ariel felicidades. Bueno, gracias. A Dani y a mí nos dan palo, ¿verdad? A Fabio también. Fabio, no te pediste mucho vos, Fabio, ¿eh? No, y le hice 2 o 3 preguntas, pero porque Pero estaban... voy a preguntarte en castellano después. No, al último le tuve que decir en guaraní por si no entendía. Acá Pero dice que tu guaraní se parece al de un...
A un colega. Sí. No, pero entendía bien la ¿El señora técnico de la liga quién es? porque cuando le dijo Dani lo de que le parecía Ñatora, sí, ya me dijeron que le parecía Sí, Ñatora, digo, Ñatora, ya, sin Universal problema. Ñatora. Joseph Alcácer, dice el amigo Johnny González. Gracias, Johnny. Johnny maneja Que- todo el tema de los Johnny técnicos. y más te voy a decir, es un técnico así medio tapado. Eso le encanta a él. Yo si fuera dirigente del club y dibujo técnico le llamaría a Johnny a preguntarle. Pero Esos diri- técnicos argentinos. pero Eso- dirigió ¿Quién es- ¿Qué tal el Gavarini, técnico de dice. Casuso? Le pregunta y te va a dar Sí. una radiografía. Becachete está enamorado de Johnny y le fue mal en todos lados. Becachete. Este ha de ser Becachete. español. Pues si es Joseph. Pero dice que dirigió, Gavarini dirigió, dice. No tiene licencia en español Adrián todavía, Gavarini dice. era arquero de la liga. Que fue arquero independiente mucho tiempo, argentino. Dirigió. Qué club importante de la liga. Y ahí no se fue Moreno Martín, ¿acaso? ¿Eh? No, él estuvo en Independiente. Y ahora Independiente fue del Valle. a. Creo que fue un equipo uruguayo. No me digas. Sí. ¿Al equipo de Godín? No. No. Marcelo Moreno Martín, te iba a decir. Bueno, aprovechamos para saludar a Edgar Viernes. Hoy hay fútbol, Fabio. Sí, fútbol 19:30 Feliciano Cáceres. No, lindo. Ya lindo. arranca con Da gusto ver Luqueño. jugar a Luqueño, más con su gente. Más con su gente. Luqueño, uno de los equipos que está arriba, está el papelito, Sí. el viejo y confiable. Sí, General Caballero de Mallorquín, partidazo va a ser. Lindo partido. Lindo va a estar, lindo va a estar. Lindo. 12:10, ¿cómo te va, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo Baterías Varta. Baterías Varta, un golazo. Chacomer, respaldo total. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar. Durante febrero hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527. Escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan. Chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales. O llámanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En Petrosur carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Bueno, tenemos algo último al tribunal, Fabio. Sí, lo que tiene que ver justamente con un fallo. La semana pasada se habló mucho de este tema, en donde todavía no se le daba permiso a la murga de Cerro Porteño para poder ingresar a los estadios, porque se hablaba de que era también parte o complemento de las barras. Por eso no se le daba la posibilidad de que puedan ingresar. Pero ahora esto cambió, y a partir de ahora el tribunal autoriza a miembros de la murga el ingreso a los estadios. Es decir que el día de mañana en el Defensores del Chaco, la murga del Club Cerro Porteño va a poder estar con todos sus instrumentos para acompañar al equipo en el partido ante Sol de América. Bueno, mañana Cerro Sol entonces en el Defensores del Chaco a las 20:45. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Vuelven las clases como todos los años. Te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguiros en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad
calidad que une generaciones. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo, aprovechando estas ofertas en motos, la 110 2G a cuotas de 245.000 guaraníes, la Ibiza 125 a cuotas de 299.000 guaraníes y la Arizona 150 a cuotas de 399.000. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Experimenta la innovación con la Forte Ritor y por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Bueno, vamos a ir con los compañeros ya rápidamente. Botellón García llevó a Arce y a Richard Torales, sí, de Carapeguán. Contaba también, recordaba la señora, ¿verdad? Sí. Y Richard era el que tuvieron que ir a buscarlo de vuelta porque no, que es como que vino y se fue. Richard Torales. Delantero también. Inclusive, no, él estaba para ir al preolímpico. Al preolímpico. Sí, se lesiona lamentablemente. Por eso él no fue, como en algún momento fue... Y ni siquiera pudo jugar todavía hasta ahora. Yo creo que Arce ha de ser la aparición más fulgurante de los últimos tiempos con este rasgo, porque solamente ellos sabrán cuánto era el presupuesto, porque ayer en la transmisión decían un poquito menos de $2 millones lo que pagó Liga por el pase completo. Hasta me acuerdo que cuando acá Melgarejo dijo, nosotros no nos quedamos con ningún porcentaje, cuando él la empezaba a romper en el equipo de Mendoza. Y yo me acuerdo que desde que subió a primera, Arce siendo vital en el repechaje contra Luqueño, y él marca muchos goles en el 22. Es más, él hace un doblete en la famosa jornada donde le ganan 4-2 a Guaraní. Y siempre él como que quería salir. Entonces, desde ese lado, lo que demuestra es que con Arce no va el tema de la adaptación. Capaz también tiene mucho que ver con lo que contaba la mamá con la ruta de vida. No estamos hablando de un chico de 20, 21 años. Estamos hablando de alguien que está más cerca de los 30 que otra cosa. Y hace goles. Ya sea Mendoza, cuando subió se decía, no, pero eso era el ascenso. En la primera hizo 2 goles antes de irse, y bueno, y ahora entró en el segundo tiempo e hizo el único gol de la primera final de la Recopa Sudamericana. 24 goles en el ascenso, récord había sido. Estamos con Santiago Sosa de Guaraní. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. Hola, Fede, ¿cómo andamos? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, tranquilo, ya palpitando la nueva fecha, y qué lindo partido. Me imagino, a pesar del horario, para la gente de Encarnación tener un Guaraní Olimpia por los puntos oficial debe ser muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que es también una deuda que teníamos con la gente de allá, que nos vienen pidiendo hace mucho, que nos vienen pidiendo los comités y las filiales de allá que llevemos un partido oficial, ¿verdad? Así que, y más contra un rival como Olimpia, así que yo creo que va a ser un excelente marco, Fede. El tema de la organización suele ser la empresa que organiza los últimos partidos, aquello de Ameliano Olimpia, Tacuarí, ¿es la misma organización? Sí, así es la misma organización. Nosotros vendimos el espectáculo, es decir, ellos se encargan de toda la organización, de todo lo que hay que hacer para llevar a cabo el espectáculo, así que estamos muy cómodos también con ellos, ¿verdad? Y a nivel futbolístico, estamos ya entrando en la parte final de la primera rueda, vienen de 2 empates, antes fueron goleadas a favor, un equipo muy nuevo, pero parece que se ensambló rápido. ¿Cómo están evaluando cuando también se viene el choque de la Copa Sudamericana? Sí, la verdad que el equipo se está ensamblando rápido, ¿verdad? Todavía, por supuesto, que falta seguir creciendo, tienen solamente 2 meses o 2 meses y medio trabajando juntos, pero realmente es un equipo muy muy solidario. Creo que
creo que, y eso se traslada a todos lados, ¿verdad? No solamente en la cancha. Así que yo creo que va a seguir creciendo muchísimo todavía este equipo, si Dios quiere, nos va a dar mucha alegría, ¿verdad? Y así mismo, como decir, ¿verdad? Especialmente estos partidos que son partidos que por ahí te generan un envión grande para lo que uno quiere, que es pelear el campeonato, ¿verdad? Y también para la Copa Sudamericana. Como que el calendario lo hizo a propósito, porque tienen Olimpia, Cerro y después el partido de la Sudamericana. Sí, así mismo, y por eso también que se había hablado de que se llevarían ambos partidos a Encarnación, y por eso también que se optó por el partido de Asunción jugar en Dos Bocas, porque ya tienen Luqueño. Así claro, tener Luqueño, así uno no tiene los desgastes que conlleva el viajar, ¿verdad? Aunque parezca acá cerca, pero tiene todo su desgaste, tiene toda su logística, entonces queríamos cuidar también ese detalle. ¿Y cuán importante va a ser el tema de entrar a la fase de grupo de la Sudamericana para ustedes en lo que es la planificación o el famoso, lo ideal es las dos cosas, pero uno habla con la gente de Ameliano, con la gente de Luqueño, con la gente de Olimpia y cada uno te da por qué ese partido es tan o más o menos importante para Guaraní? ¿Qué está en juego en ese duelo contra Luqueño? Yo creo que si bien la parte económica es demasiado importante, ¿verdad? El prestigio que te da una copa es realmente inigualable, ¿verdad? Obviamente que eso nos motiva demasiado y que queremos pelear siempre todo lo que se pueda, ¿verdad? Sin contar que la parte económica también es súper importante, ¿verdad? Si bien no son los números que te da una Copa Libertadores, igualmente suman y te ayudan a planificar, a tener una tranquilidad financiera, ¿verdad? En lo que es el resto del año. Santi, ¿cómo te va? Fabio te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿todo bien y vos? Bien, bien. Santi, ¿cómo están con el tema de aquellos traspasos, transferencias que hicieron? ¿Botafogo le sigue debiendo a Guaraní, por ejemplo, por el pase de Matías Segovia? Sí, todavía tenemos cobros pendientes, ¿verdad? Botafogo todavía nos debe. De hecho, con Botafogo es el que más atraso tenemos, porque tenían que pagar en diciembre y bueno, y fueron posponiendo y hasta ahora todavía no se concretó. Pero bueno, creemos que van a cumplir, ¿verdad? Ya que es un club serio, creo que van a cumplir, ¿verdad? Así que eso sería. Pues tenemos otros pagos pendientes de transferencia, pero que están en fecha, ¿verdad? Como el caso de Romeo con Paranaense, o como caso de Cerro con Morel, ¿verdad? Así que en ese sentido sí, ¿verdad? Más allá de lo de Botafogo estamos bien. ¿Y lo de Botafogo estamos hablando de cuántas cuotas que quedan, Santi? Botafogo quedan 2 cuotas todavía. Pero están bastante atrasados. Sí, están bastante atrasados. Pero bueno, yo creo que van a cumplir, ¿verdad? Santi, con respecto a Thiago Servín, él fue a Ecuador, ¿se queda ahí o qué pasó? No, él volvió de Ecuador. Por el tema, él tenía una lesión que el equipo no quiso. En principio iban a aceptarlo de esa manera, pero después finalmente no se quisieron arriesgar. Tenía una operación de ligamentos que no tenía la necesidad de ser operada. Pero bueno, pues sobre la hora el equipo no quiso arriesgar y nos pidió deshacer la operación, ¿verdad? Y lo de Alexis Cantero, él juega el semestre con Guaraní, ¿no prosperó eso que había quizás a fin de año, Santiago? Sí, Alexis se queda por ahora. Obviamente Alexis la verdad que tenemos grandes expectativas con él. El cuerpo técnico lo estaba esperando, así como también a Román. Así que yo creo que él también va a tener muchos minutos este torneo. Y seguramente que si hace bien las cosas se va a ir vendido rápido también, porque es una posición que se busca mucho hoy en día en el fútbol. Y Alexis es un chico que tiene selección, tiene varias categorías encima y tiene, por supuesto, tiene la juventud, tiene todo para poder irse, ¿verdad? Y en cuanto a los incorporados, salieron bien, ¿eh? Varios. Mansur, que es jugador con calidad. El resto está, me parece, acorde a lo que es la primera del fútbol paraguayo. Bien esta vez, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Todavía no le vimos mucho. Algunos jugadores todavía no tuvieron mucha oportunidad de jugar. El caso de Danilo, el caso de Matías Martínez, Cuello, jugó también poco. Otro chico como Gustavo Mareco.
pero a los que le tocó jugar, la verdad que lo hicieron muy bien. Walter lastimosamente tuvo la expulsión, pero venía muy bien con 2 goles, creo que tenía 3 asistencias. Alcaraz también, Charpentier también. Yo creo que es un grupo que va creciendo mucho y creo que todos van a sentirse cómodos. Me pareció ver algo, Santiago, con respecto al Instituto Johan Cruyff. ¿Ustedes tienen algún convenio con ellos? Sí, se hizo una alianza con ellos para capacitaciones, especialmente para las formativas. Se hizo eso, así como hicimos también, por otra parte, no sé si vieron con las Olimpiadas Especiales, por ejemplo. Sí. Muchas asociaciones que la verdad que nos están dando muy buen resultado, ¿verdad? Para formarle a los chicos, ¿verdad? Cada vez mejor, no solamente como deportistas, sino en lo social también, ¿verdad? ¿Y el proyecto Dos Bocas cómo está, Santiago, para el próximo año? Está corriendo bien. La verdad que estamos trabajando muchísimo en eso. A la par también estamos cerca de terminar, nos quedan como 3 meses yo creo y terminamos el centro de alto rendimiento, que va a ser algo realmente espectacular. Así que bueno, si Dios quiere, creo que en este par de años vamos a poder darle al club lo que se merece, ¿verdad? Que es tener una verdadera infraestructura acorde a su grandeza, ¿verdad? ¿Ese plan de nuevo estadio para cuándo estaría ya disponible, pensa Santiago? Ahora se terminó el proyecto arquitectónico, ahora se está haciendo el proyecto social, un proyecto también para la municipalidad y todo. Y después se entra a la ronda a todo lo que es tema de inversores, ¿verdad? Que yo creo que eso se planifica que eso llegue hasta fin de año más o menos, así que se podría empezar a construir el año que viene a comienzo de año. ¿Un estadio para cuántos espectadores sería, Santi? Un estadio para 15.000 personas, sumamente tecnológico y moderno, que va a tener una torre corporativa, va a tener un shopping y va a tener también muchas innovaciones. Van a haber unos palcos, son palcos oficinas, son unos palcos especiales con los que uno puede acceder por un edificio como oficina, pero que tienen vista al estadio, ¿verdad? Así que realmente va a ser un estadio multiuso para poder aprovechar al máximo la gran ubicación que tiene el club, ¿verdad? ¿Y el césped, Santi? Va a ser sintético. Sintético. Sí, bueno, qué modernidad estamos hablando, ¿eh? Porque como decía, el lugar es privilegiado. Me imagino la gente haciendo oficina. El tema del bingo, ¿cómo solucionan eso, Santi? Y el tema del bingo está prácticamente, está totalmente ganado. Esos son 2 juicios que ya están totalmente ganados en todas las instancias y que ya tienen incluso orden de desalojo, ¿verdad? Que bueno, con algunas de repente artimañas legales todavía atrasan un poco, pero ya es algo totalmente finiquitado que no debería pasar, sin ninguna duda no debería pasar este año, ¿verdad? O sea, ¿ustedes ya cuentan con eso? Sí, ya contamos con eso, totalmente, así es. Qué bueno. ¿Estás viajando a Encarnación? Sí, me voy, la idea es irme el día del partido, no me iría el domingo. Seguro van a estar ustedes también por ahí, ¿no? Sí, seguro, qué lindo. Gracias, Santi, por el tiempo y ojalá la gente de Guaraní se haga presente. Los Olimpia ya sabemos, porque Olimpia ya viene jugando muchos partidos ahí, pero Guaraní, así como pidieron, que vayan también, claro, la gente de la zona. Exactamente, así como pidieron, yo creo que este es el momento también de mostrar ese compromiso también con la institución. Sabemos que tenemos demasiada gente allá y bueno, ojalá que todos puedan estar. Gracias, Santi. A ustedes, saludos a todos. Santiago Sosa, vicepresidente de Guaraní, hablando un poco de todo. Che, el tema del estadio, qué lindo, ¿eh? Sí, porque no solamente el estadio. Personas, que es lo justo para no hacer algo que sea claro, ¿entendés? Lo que pasa es que está demostrado, porque también hay una realidad. Y creo que mucha gente habrá visto, o sea, no te digo, porque desde el sorteo se sabía que iba a haber un gran ambiente en el partido entre Godoy Cruz y Colo-Colo. Pero qué contraste con los 2 partidos que albergó Paraguay. Totalmente. O sea, era muy el poco. Estadio Defensores del Chaco. Y uno dice, ¿pero por qué no llevan a qué estadio vas a llevar? O sea, acá el estadio de Cerro ahora está con el tema de las luces. O sea, si vamos a una cuestión de estándar, lo ideal sería tener un estadio que no sea tan grande también para esto, pero a la par, uno dice, hoy, con los costos, las inversiones,
tener un escenario solamente para fútbol tampoco es rentable. Por eso aquella vez cuando Coto Nogué dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con el tema del Manuel Ferreira, Cerro mismo, o se realiza conciertos allí, habrá que ver lo del Defensores, pero el Defensores es como que el famoso no es de nadie, salvo del APF, y en algún momento ya prácticamente no se jugaba allí, hasta la selección decidió irse a otro lado, y entonces es como que encontrar ese estadio que tenga una capacidad más realista, pero que se le pueda dar el uso. Por eso Sosa decía el tema de no, queremos colocar una parte también corporativa, el tema de oficinas, el tema de un shopping, el tema de darle vida. Y yo creo que cuando dice sintético también habla por el tema del uso que le quieren dar, la frecuencia, y también que sea un mantenimiento más accesible que el natural, porque este es un debate eterno. O sea, no vas a encontrar ningún futbolista que diga yo soy fanático del sintético, pero los que manejan los números te dicen sí, pero el césped natural me cuesta esto y usted juega en 50 partidos y preguntarle a Olimpia en estos momentos también justamente que hizo ese trabajo, está haciendo ese trabajo. O el escándalo que hubo en Palmeiras. Correcto. Palmeiras mismo le dijo al que hace la cancha, señores, nosotros nos vamos a volver a jugar en nuestra cancha porque el césped es un desastre. Y ahí tuvieron que armarse. O sea, hay una realidad de que hoy, todo bien con la cancha de fútbol, pero los estadios ya no se pueden pensar solamente para hacer partidos de fútbol. Porque si vos decís, no, pues yo te apoyo que vas a jugar 5 veces, y ahí no hay césped que te aguante, pero que el sintético, que lo otro. Por eso, cada vez que hablamos con gente relacionada con los estadios, te dicen, no, queremos ideas disruptivas, no queremos ver. Y si vamos a una cuestión de la tendencia, dame un solo estadio, inclusive a nivel mundial, ¿verdad? Que sea solamente para fútbol. No, todo lo que hacen los nuevos estadios te dicen, no, fútbol es X%. Después hacemos conciertos, hacemos tour, hacemos experiencia, hospitality, de todo un poco. Y ojalá Guaraní, que no tiene esa obligación de hacer un estadio para 40.000 y 50.000. Sosa dice 15.000, ya vamos a entrar en el periodo de inversiones. Lo que Federico le preguntaba porque es un dolor de cabeza eterno, el tema del bingo, el tema de las conexiones políticas y después ver si es que puede haber un proyecto viable hasta ahora, porque hasta ahora no tenemos acá, hasta ahora no hemos tenido proyectos viables en materia de, mira qué lindo estadio, Cerro en su balance, hasta hay gente de Cerro que dice que es una herramienta para que Juan José Zapac tenga el poder, por el tema de lo que costó ese estadio. Y Olimpia mismo, lo que ustedes decían, ahora en realidad están haciendo el arreglo del césped, pero también hay muchísimas cosas que arreglar para que sea rentable. Ni siquiera estamos hablando de comodidad o de que la gente que vaya a esos estadios digan, mira, pues qué buena experiencia he tenido, que es la tendencia en otros lugares. La otra vez estaba hablando con una persona que lo invitó un socio de River a la nueva experiencia en el Monumental, que es el restaurante casi adentro del estadio, una cosa de la cancha. Claro. Una locura, dice que estaba viendo que va a ser el clásico con mayor cantidad de público en la historia. 84.500 hinchas van a entrar el domingo en la cancha de River Boca. Antes tenía 60.000. El estadio más grande de Sudamérica, que también va a albergar la final de la Copa Libertadores de este año. Exactamente, que ya está. Y allí donde vamos, o sea, el eterno dilema. Yo entiendo cuando se acercan, cuando se hablan de no, pero el día de vuelta, no, pero es de la gente. Todo bien, pero cada vez los planteles cuestan más, cada vez hay más plata y los clubes te dicen, sí, ¿y cómo hacemos con el tema de los ingresos? Y después dijeron, no, hay que hacer. Por eso River invirtió lo que invirtió para después realizar conciertos. Ese tema, porque en las grandes ciudades europeas de estos grandes estadios, ellos hasta te venden paquetes de la experiencia con o sin partido. Real Madrid ya va a incluir en su refacción discoteca. No, pero es como, claro, porque ellos dicen, che, ¿cómo hacemos? Porque hasta antes era estadio de fútbol, es para partido de fútbol. ¿Qué ingresos yo tengo? Y las entradas del ticket, a lo sumo, los puestos de comida. Después dijeron, che, pero ¿por qué no hacemos el tour? Le mostramos el vestuario. A los días del partido se le cobra más y ¿sabes qué? Van 3-4 horas antes y ven desde una posición preferencial cómo se van bajando del bus los jugadores.
Y le van buscando. No te digo que nosotros lleguemos a ese punto, pero por lo menos un lugar con cierta comodidad, decencia, y que no sea ¿cómo es? Te cuido tu auto, maestro, desde eso hasta, ¿no? El que no... El peaje. No, todo tipo de cosas que después decimos, ¿por qué no va la gente a las canchas, verdad? Ni acá ni transporte, ni hablar de los horarios. Entonces, pero bueno, esperemos si Guaraní puede lograr eso en un lugar muy bien ubicado para otras actividades más allá del fútbol. Totalmente. El sueño del pibe, ¿hace cuánto se habla de eso Guaraní? Donde está ubicado General Santos, Silvia Ayala, Fernando de la Mora, que imagino yo hasta conciertos ahí de no mucho público, pero un público medio, 20.000 personas, tranquilamente, entre la tribuna y el campo, tranquilamente, y es un lugar para un concierto, pero espectacular. 12:35, ya estamos con Olimpia, con Cerro, con Guaraní. Vos, Fabio, vas viendo cosas. Sí. Ya hablamos de lo de Trique ayer, 1-1, ¿verdad? La selección paraguaya femenina en la Copa de Oro le ganó a Costa Rica 1-0. Gol de Lice Chamorro. Al arrancar, un poco después de arrancar el segundo tiempo, el gol de Paraguay, que va a medir el domingo en la segunda fecha a Canadá, que obviamente sabemos el poderío que tiene Canadá. No es Estados Unidos, ¿verdad? Pero está ahí un equipo muy fuerte que va a medir un poco la potencia de Paraguay en la Copa de Oro. Pero buen arranque. Mirando un poco que después tenemos que enfrentar a El Salvador, el otro rival de Paraguay. Claro, porque acá, a diferencia de la Copa América de varones, sí, acá los cuatro, o sea, los de Conmebol son los invitados. Por eso es la Copa Oro donde van los invitados, mientras que en la Copa América somos anfitriones, más allá de que se juega en Estados Unidos, y van a haber 4 selecciones invitadas. Por eso esto de seguir jugando contra las representantes de CONCACAF. A propósito, Canadá le ganó 6-0 al Salvador, que es parte de nuestro grupo. Ahí está Canadá y va a ser nuestro próximo rival. El partido va a ser el domingo a las 19 horas. Bueno, 12:36, acá nos dicen Enciso, sí, hablamos cuando arrancamos el programa con Pedro Aldave. El representante confirmando mañana ante el Everton al mediodía vuelve a la convocatoria al banco de suplentes Enciso en el fútbol inglés. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Lactolanda. Insecticidas voladores en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. Vení a comprar en Bristol, aprovecha y arma tu combo enamorados en este mes de febrero con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta combo gama más afeitadora Philips, ahora solo 17 cuotas de 124.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes
reuniones familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacia. Gracias, Edgar. Justo iba a preguntar a la gente de la zona sur si es cierto que va cambiando el tiempo. Justo cuando veo que acá en Asunción ya está comenzando la lluvia. En este momento, 12:39. Estamos con Guillermo Ojeda, tema entradas para Guaraní Olimpia. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico, un saludo para vos y para toda tu audiencia. ¿Vos estás en Encarnación, Guillermo? No estoy en Encarnación. No quería saber el tema del tiempo, pero ya no van a escribir los muchachos de Encarnación. Guillermo, ¿cómo se da el tema para guiar un poco a la gente que va a ir de diferentes lugares y la gente que nos escucha en Encarnación, el tema de las entradas para Guaraní Olimpia? Sí, ya aprovechando lo que va a ser el domingo, las entradas en todos los puntos de Red UTS. También nosotros para la gente local habilitamos 2 puntos que son en el Estadio Villalegre, que estamos ahí de 12 a 20 horas, y en la Secretaría de la Liga, que estamos de 8 a 17 horas. ¿Y pinta para vender todas las entradas? Sí, hasta el momento ya más de 5.000 entradas vendidas, pero sí, siempre, como todos nosotros, con la experiencia que te dio con todos los eventos, sí se mueve siempre a última hora, ¿verdad? Pero que esperemos que se pueda vender toda la entrada y que esté lleno total, ¿verdad? Más por lo que implica Guaraní, ¿verdad? Que es la primera vez que también traemos así un club que también tiene mucha gente también en Encarnación, así que esperemos que sea un lleno total. Guillermo, ¿por qué a pesar de ser domingo el partido se juega en el horario de segunda, o sea a las 8:30 y no a las 18? La verdad que ya no sabría decirte eso, desde eso ya en la APF que designa, ¿verdad? Pero para nosotros sí te puedo decir que es un excelente horario, ya que también no terminaron los carnavales, y sí es una buena oportunidad también para los encarnaciones de poder ir a ver un buen fútbol. Si vos decís que como organizadores les conviene, porque uno escuchaba que era muy tarde, pero si vos decís que o sea, es mejor jugar a las 20 que a las 18, aunque sea domingo. Sí, totalmente, más también por el tema del calor también, que en Encarnación cuando hace calor sí es sofocante, y sí, yo creo que es un excelente horario. Es la primera vez también que jugamos un domingo y a ese horario. Vamos a ver cómo reacciona la gente, pero para mí es un buen horario. Guillermo, en este caso habilitaron unos días de preventa o no, o va a ser general este precio de entradas que tienen. No, en este caso no pudimos hacer como el partido contra Tacuarí preventa por el hecho del tiempo. No nos dio, ya nosotros salimos, imagínate, el martes a la venta. No nos dio ese tiempo que tuvimos con Tacuarí de hacer una preventa para darle también ese plus al público, pero ahora no pudimos hacer entradas 30.000, platea 70.000 y preferencia 100.000. Preferencia es lo que bajamos 20.000 guaraníes. O sea, se va a quedar en 100.000 guaraníes, 100, 70 y 30, lo que suelen aplicar muchas veces en la preventa. Así mismo, lo que va a cambiar es platea, lo que sí, 60.000 hicimos la preventa, y ahora sí va a ser 70.000. Bueno, en Encarnación, algunos lugares está lloviendo, otros pronósticos de lluvia importante. Acá ya está lloviendo, les cuento a la gente, en Asunción, en el pleno centro. Guillermo, gracias por el tiempo, No, gracias a ustedes por el espacio y le esperamos por Encarnación. Un abrazo grande. Muchas gracias, 12:43. Saludos a los miembros de la mesa. Zona de Colonias Unidas. Clima pesado, cargado, pero aún sin lluvias. O sea que arrancamos acá la lluvia. Es que hace falta, Federico. Ojalá que si viene que venga con mucha intensidad. Porque el otro día llovió muy ligerito. Al final, ¿verdad? Cuando parecía que se podía venir algo más intenso, ¿verdad? Y fue la semana pasada. ¿Entre semanas fue?
Sí, ¿verdad? entre martes, miércoles. lluvia. Por eso Sí. dijimos que el defensor se veía un poco más, pero igual estaba Claro. mal. Y Dicen que era por el tema de la lluvia. Me comentaron que incluso la gente de la TV que transmitía el partido de Nacional contra los colombianos se fijó en el pique de la pelota. Es En un momento, los colombianos, el pique. Acá en Encarnación jugar a las 20 no representa problemas como en Asunción. El que vive más lejos tarda 30 minutos en llegar a su casa. Y sí, es diferente. Totalmente nublado en Encarnación. La tajada de Alicia Bobadilla, nos dicen. No, del partido de ayer. esa fue espectacular. A ver. La de que después de que pegan el travesaño. Pegan el Sí, travesaño, sí. ella va a buscar esa pelota en el travesaño, vuela, cae obviamente producto de ese movimiento que hace y vuelve para una jugadora costarricense que patea al arco y ella tiene el reflejo, la capacidad de reaccionar y sacar esa pelota a un costado. Tremenda tapada, realmente, Bobadilla. Impresionante, ¿eh? Ahora estoy viendo. Gracias al oyente. Gran arquera tenemos, sí. Muy bien. Misiones y Cazapá a punto de llover. Pero hay cosas, por ejemplo, disculpame Federico, hay cosas que le quiero comentar a Dani que se dan todavía en el fútbol femenino. Ayer, cuando estaba por terminar el primer tiempo, contragolpe para Paraguay, 2 contra 2. Vos sabés que la jugadora paraguaya filtra el pase para una que va a ir mano a mano con la arquera. ¿Qué pasa? La árbitra dice final del primer tiempo. Se le fueron las paraguayas, pero al santo cohete ya, ¿verdad? Pero te digo, hermano, hay cosas todavía. Y vos sabés que mirá, la árbitra con cara de asustada ¿qué quieren que haga? Parecía decir, ¿verdad? Increíble lo que pasó, pero bueno, se dan estas cosas todavía en el fútbol femenino, ¿verdad? Bueno, el masculino también. No, claro. Depende de quién es el árbitro. Por eso, bueno, yo no sé. Creo que fue el primer error grave de Juan Gabriel Benítez fue Empero Juan fue el partido. Olimpia contra Independiente de Campo Grande. Partido empatado, difícil para Olimpia. Sobre la hora contra para Independiente. El tipo estaba cruzando la mitad de cancha solo. Sí. Porque Olimpia estaba desesperado y terminó el partido Juan Gabriel. Y después la otra vez siempre me acuerdo porque estábamos ahí transmitiendo en La Plata, Paraguay-Brasil. En la Copa América cuando Brasil nos peloteó 120 minutos, nos pegó un baile. Villar atajaba con la pierna, pegaba en el travesaño. El día que Martino después declaró, tuvimos culo. Sí, y a los 121 minutos, la única contra para Paraguay, Brasil desesperado. Y se iba a Paraguay contra y Pesota terminó el partido y el Tata se enojaron todos. Y Pesota terminó como diciendo, primera que cruzan la media Cara cancha. dura que son. Era... Se enoja más porque terminó el partido, ¿no? Está bien si vos estabas atacando y había una, pero se Un colgaron. contragolpe ya de Brasil no quería los penales y se enojaron. Volviendo al fútbol femenino, es la primera vez que juega Paraguay una Copa de Oro, porque, primero que todo es de la CONCACAF, ¿verdad? Es una, o sea, si comparamos es como que se hace acá la Copa América y hasta Japón. Pero creo que te fuiste es que justamente expliqué eso, Ariel. Es la versión a la inversa de lo que ocurre con la Copa América de fútbol masculino. La Copa América es de Conmebol. Entonces se le invita a 4 selecciones para que esté el formato de 16. La Copa Oro es de CONCACAF y se le invita a 4 selecciones y por ende la invitada termina jugando con las 3 de CONCACAF, ¿verdad? Que en este caso le toca a Paraguay, va a jugar ahora contra Canadá el domingo y termina con El Salvador, ¿verdad? Le va a pasar al que gane, seguramente, más allá de que siempre hay sorpresas. Supongo que Costa Rica es el que completa el grupo de Paraguay. En ese grupo están 3 sudamericanos: Paraguay, Colombia y Brasil. Mira que las chicas están ganando terreno cada vez porque hay unas cuantas en Brasil y Lice Chamorro, el que hizo el gol. El gol que están en España. En España, no. Por eso. El fútbol femenino... No, ya que tanto se habló del tema de los olímpicos, el fútbol femenino estuvo a un partido de ir a París. Cierto. Claro. Es verdad. En el repechaje estuvo muy cerca. O sea, no era el repechaje. Viste que era el sudamericano. Era el sudamericano y Paraguay pierde, le dan vuelta. Argentina le da vuelta. O sea, si hubiera pasado 2-1 ganó Argentina. Paraguay con la otra semifinal, creo que son Brasil y Colombia las que van. Entonces iba a tener esa chance. Y al perder ese partido, no solamente que no puede ir a los Juegos Olímpicos donde iban 2, tanto mundial, sino que va al repechaje del mundial. Y en el repechaje del mundial perdemos en el segundo partido. Pero, quiera sea o no, si vamos a una cuestión de entre cómo están las mujeres y los varones, las mujeres estaban mucho más cerca de
de estos logros, tanto en el tema del mundial y del repechaje. ¿Hace cuándo no vamos ni siquiera a un repechaje o un mundial? Aquí dice, hay varias ausencias, Fanny Gauto y Pirayú Martínez. Dice una persona que se nota que conoce bien. Pirayú estaba en Sevilla, Jessica Martínez. Y Fanny entiendo que está jugando en Brasil también. Jessica había hecho creo que el mejor gol de ese certamen, que también había entrado en la categoría de Puskás. La del tiro libre, ¿no? Sí, contra Colombia. Lo que no vi, no sé si Amada Peralta está en la lista, pero de titular menos no vi que haya arrancado o sea convocada también. A ver, Fanny juega en Internacional. Fanny Gauto. A ver, ayer el equipo titular: Alicia Bobadilla, Tania Rizzo, Camila Barbosa, Verónica Riveros, capitana, Limpia Fretes, Dulce Quintana, Fanny Godoy, Daisy Vareiro, Griselda Garay, Ramonita Martínez y Lice Chamorro. En el banco, Cristina Recalde, Rosa Miño, Liz Peña, Dayana Bogarín, que después ingresó, Daisy Ojeda, Liz Barreto, Rebeca Fernández, Paola Genes, Fiorella Martínez, Gloria Saleb y Fátima Acosta. Bueno, la arquera es de Pilar. Alicia Bobadilla. Sí. Milagro Rolón en Brasil. Ella está en San Lorenzo de Almagro. Bobadilla. Alicia Bobadilla. Sí. ¿Estaba en Palmeiras? Estuvo. ¿Salió? Salvo que esté mal este dato. No, hace poco vi algo de ella y me parece que fue algo de una bienvenida, ¿verdad? En este caso. Sí, 6 de enero. Dayana, la hermana de Rodrigo Bogarín, dice Johnny. Exactamente. Ah. Dayana Bogarín, también que jugó ayer el partido. Fátima Acosta es de Paso Giovanni. Ah, no, en Racing. Racing está Alice. Racing, bien. A Racing. Pero vi que le daban una bienvenida. Del Palmeiras vino a Racing. Ok, sí, me parecía. Claro, porque durante el mundial ella... Contrataron varios los clubes argentinos también, ¿eh? Me acuerdo que teníamos uno en San Lorenzo, de Almagro también. La hija de Cipriano Romero. Exactamente, estaba por ahí. Bueno, fútbol femenino, va interesando. Próximo partido, ¿a qué hora es? ¿Cuándo? Domingo, 19 horas. Canadá. ¿Cómo estamos imbuidos de Bien. Mucha gente está contenta escuchando, ¿en serio? Me está pareciendo un montón de gente que nos está escribiendo que conoce mucho del fútbol femenino. Bobadilla de Pilar, Brasiguaya dice por Fátima, Paola, Alicia en Racing, Bobadilla en Racing, Johnny, que está en todas también. Paola Genes es la hermana de Carlos Genes, Cierto, claro. cierto. Exactamente también. Johnny maneja todo eso, realmente. Bueno, hace poco, cabrón, un poco. Ahí está la información de Johnny siempre. Hace poco tuvo. Vamos a dejar. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en someres, Limic y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses. Y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Con descuentos de hasta el 30% en Farmacias Catedral con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Además, comprando contigo Money tenés 15% de descuento en todas tus compras. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo.
Disfrutad de los sabores únicos de frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, maracuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega, Pantano Limón. Y mañana festejamos el Día Nacional del Tereré con la yerba oficial Yerba Mate Indega. Participa del sorteo de 6 kits de yerba. Entérate más novedades en las redes sociales de Indega. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Ayer mientras relataban Paraguay-Costa Rica dijeron que Horacio Elizondo sí, escuché eso. dejó a la Federación de Costa Rica. O sea, hacía lo mismo que hizo en Paraguay, pero en Costa Rica. Estaba siendo director de árbitros del fútbol de Costa Rica y decían ahí la información que había renunciado a su cargo. No estuvo mucho tiempo tampoco ahí. No. Se fue a transmitir su experiencia ahí en Centroamérica, pero no lo fue. Hablando de ex árbitro argentino, sí, dicen que Pitana estaba para dirigir un equipo que se llama Itapuense. Itapuense está en la intermedia. Que Pitana podría irrumpir en el rol de director técnico en ese equipo. Recordemos que es de la zona de Misiones, el verdad habla guaraní y todo. Es de la zona, así es que no extrañaría que... Pero qué llamativo. O sea, esa transición de árbitro a técnico es lo que yo no registro. O sea, me sigue jugador a técnico, jugador frustrado a árbitro, técnico... pero de árbitro a técnico. Hay un técnico y seguramente se habrá especializado. Pero pregunto. Le picó el bichito. La mayoría son técnicos. Yo conozco por ya sé, pero de ejercer. No, claro, de ejercer. No. Había un técnico. Mira, te va al banco y tenés que pelearte con tus compañeros ahí. Había un árbitro Calabria, era argentino. Pero mira, de Paoli, que era relator de TC. Él dirigió en la alta esfera en Argentina, siendo ex árbitro internacional, en la época de Lustó y compañía. Pero de Paoli hace poco fue despedido, creo, pero ya dirigió como 3 equipos de primera, relator de fútbol era. Pero hay más. No, si vamos al caso del técnico campeón del Independiente del Valle. No, yo te digo el árbitro. O sea, no es común. O sea, ejemplo, hasta te doy más que, sí, hasta periodista convertido en técnico, sí. Tenés, por ejemplo, uno que era futbolista de Peñarol, Darío Ubriaco, futbolista profesional. Él fue el número 9, el tema de los ligamentos, ese alto que cobró muchos partidos Olimpia en la Sudamericana. Me acuerdo cuando Olimpia jugaba solo en la Sudamericana. Darío Ubriaco. No lo tengo ahí, te pueden ser intermedia. Va a jugar seguro el Nacional B, que también da un cupo después para la intermedia. Es más, tengo acá la lista inclusive de... Cristian Mareco, un saludo para Cristian, le recuerda el tema de Ubriaco. Sí. Sí. Porque está Fernando de la Mora, Tembetaré y Rubio Ñu, General Martín Ledesma, Resistencia, Independiente Campo Grande, Deportivo San Lorenzo, Recoleta, 12 de junio, Villa Ayes, que va a ser flamante equipo de intermedia, 3 de febrero de Ciudad del Este, Colegiales, Deportivo Santaní, Esportivo Carapeguá, Guaireña, Pastoreo y Encarnación FC. Encarnación es de la zona, luego. Sí. Luis Ventura, me acuerdo acá. Sí, por eso. Luis Ventura es periodista de Chime, pero dirigió de segunda, un equipo de segunda. Y bien, equipo conocido. Lo que digo nomás entre árbitro o periodista son roles que están muy conectados con el fútbol, pero es cierto, capaz un árbitro no tenemos registrado en la historia. ¿Ustedes se animarían a dirigir un equipo si lo ofrecen? De intermedia, de Nacional B. En serio, pregunto en serio. No me jodas la pregunta. No me mira así, Federico. Yo sé que es viernes, pero podemos hablar otras cosas. Pero no puedo preguntar. O porque ¿sabe por qué? Porque quiere que se le pregunte a él también. ¿Vos te animar? Y él me animo. Ahí está. Pero ¿cómo animarse o no animarse? Es una cuestión de capacidad. ¿Cómo vas a decir algo que no está capacitado? Ahora, si vos me decís, no, yo hice todo esto, yo conozco, y ¿sabes qué?
Pues, a ver, Ariel. Lógicamente, yo entiendo en un esquema de trabajo, porque no, espera, no va a ser pará. que voy a llegar al defensor y agarrar el micrófono y decir, No, este ya está sé. mal, este está mal. No, tiene por que eso, fulano, yo sino entiendo que el muchas trabajo, veces... el esquema. Yo entiendo muchas veces que se utiliza como herramienta hasta periodística. Sí. No, ¿cómo armarías tu equipo? Todo bien, pero de allí a... No. Pero una base tenemos, lógicamente tenés que prepararte, ¿verdad? O sea, la pucha, vivimos toda la vida viendo fútbol, algo tenemos que saber. ¿Vos sos técnico, Fabio? Pero, no, Eso no es círculo. de aficionado y todo eso. Pero si llamamos a dirigir, ya saben ustedes, aquí estaremos expuestos, ¿eh? Esto que tanto hablan, que saben No, demasiado. pues, ¿sabes de qué fútbol? pasa, Ariel? El tema es que no es solamente ir y preparar. No, la se voy a poner no, en la cancha. semana. La El trabajo, semana, el trabajo. Bueno, claro, El trabajo. claro. Yo lo que sí te puedo decir que hay Cuidar muchos muchos detalles. muchos realmente. técnicos y jugadores que les encantaría tener a los pibitos. Claro, Te y ahí- quedo un día ahí. ¿Sabes qué? Y No yo creo quiero que era- detalle. Eso sí. Chiquearse estará si nosotros dirigimos como Va a comentar. Chiquearse, que comente chiquearse. compraría un espacio de radio con Black y Carlos como día para bajar la caña entre todos los días. Y está bien, Julio claro. ¿Cómo se llama esta conferencia, Ariel? Porque sos efusivo, Dali más reflexivo. Le quiero ver a Bruno en una conferencia de prensa yo me- apretado una- por los malos resultados, una- bloqueando periodistas. ¿Ya? Monólogo. Voy a No voy a aceptar Diego. preguntas, pero voy a hacer un monólogo, te dice Bruno. Ariel, no. No, Ariel. Realmente la cuestión en nuestro país tiene algunos escándalos de algún periodista que dirigió algún equipo. Sí. Sí. Connotados escándalos. Claro. Está cayendo, Ariel, te cae la ficha. Sí, claro. Totalmente. Contaban lo de, porque hay muy cosas. A mí una vez me dijo, y no, modestia aparte, ¿verdad? Pero fue muchos años atrás. Un dirigente me dijo que quería que forme parte del cuerpo técnico de aquel club de primera edad. Pues siempre yo agarraba y lo que decía así más o menos, ahí está para la falla, todo eso, los primeros minutos ya, ¿entendés? Dice la voz, ¿cómo tenés que llevar así? Para mano, dirigente. Y cuenta la historia que Villalobos Vicini, cuando se fue a Buenos Aires, se fue a seguir Edgardo Villalobos Vicini, un cónsul del periodismo paraguayo, un monstruo. Hace poco tuvo la hija por aquí, médica, doctora. Un saludo para ella, le voy a contar que estamos hablando de Edgardo Villalobos Vicini, un periodista de avanzada, un maestro del idioma. Gerardo le imitaba muy bien a Edgardo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Y él se iba a ver a Deportivo Paraguayo y él fumaba atrás del alambrado y no era nada tímido, más porteño que la porteña era. Y le gritaba a los jugadores, pibe, parate mejor allá, pibe, tal y tal cosa allá. Entonces los dirigentes, que eran pocos, lo contrataron como técnico de tanto acierto que él tenía en los partidos. Qué grande, Viste cómo Ricardo. es un desastre. Porque afuera él varaba todo, pero imagínate lo que es lo que habrá sido con su labio, ¿verdad? Benicio Martínez, íbamos a jugar domingo a la mañana, Radio 1 de marzo contra ABC. ABC tenía un equipazo y nosotros veníamos ya, habíamos sido campeones hace 3 años y ya veníamos muy mal. Encima sábado a la mañana cancha de Tacuarí. Y Benicio, nuestro técnico, y nos reúne a todos y nos dice, muchachos, acá lo real es que no tenemos nada. Esa fue su clase. La charla motivacional, sí. Y Benicio técnico. El técnico sí, recibió también. sí. Creo que Gustavo del Puerto, Ricardo Mendoza son Ricardo, técnicos sí. también. Gustavo anda a ganar la precisa. No, es difícil el tema. Pero te animás, Ariel. Claro, pero me tengo que preparar, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? No, y te voy a hacer el curso. Te toca 25. Te voy a hacer el curso. Ángel Ortiz no quiere hacer el curso porque le pillan picadita. Hace 20 años jugar fútbol y me da picadita. Se enojó. Se enojó, Ángel, y por eso lo hizo. No quiere hacer picadita, no dejó el curso. Pero hace poco agarró un equipo otra vez. No, después le metieron, ¿no? Pero eso fue mientras él jugaba. Sí. En los últimos tiempos de su juego, él ya fue al curso al ENEF. Quise ver al medio, alternaban también. Y Quise le pasó eso en un momento. Había mucha gente que ya lo emparentaba más él con el periodismo, la opinión, que con dirigir. Y cuando dirigía le decía, la pucha, vos hablar todo y es el tema así. Siempre se le dice eso. Quise que era el inventor de la pizarra. Sí. En el 89-90 fue a dirigir a la selección a la Copa América de Chile y le fue mal. Sí.
y siempre le endilgaron el tema de la pizarra, todas la las cosas teoría que, y la práctica. La teoría y la práctica, exactamente. Bueno, Edgardo tenía las mejores medias en la TV antes, sí, y usaba un zapato de cada lado. Y fumaba. Sí. Un famoso cigarrillo negro. Edgardo Villalobos Vicini, ¿eh? O la B. La B. Paraguayo. La B ya no existe. No existe más, no existe más, pero era un cigarrillo bien fuerte. 13 con 3 minutos, ya nos metemos en la fecha, ¿sí, Fabio? Sí, lo último que ahora, hace poquitos minutos acaba de sacar el Brighton a través de su cuenta en Twitter, que anuncian el partido y que vuelven a casa el fin de semana, y la foto de Julio Enciso para promocionar el partido Brighton-Everton, que se va a jugar mañana, justamente lo que decíamos, al mediodía de nuestro país, 3 p.m. de Inglaterra, para este compromiso donde vuelve Julio Enciso para estar en la banca de expectativa. Bueno, Gustavo jugó al fútbol de central, dice Gerardo, ¿sí? Central. Ayer dijo Ariel que le gusta la sinceridad. Si le preguntan algo va a decir, y bueno, jugamos horrible, no tenemos nadie, otros jugadores tan gordos, dice. Así va a ser la conferencia de Ariel. Héctor Corte fue jugador de fútbol. Corte fue campeón. Arquero. Él atajó en Newell's y después vino a Cerro. Sí, ya vino acá. Bruno no va a desafiar todo, me dice acá un colega. Fernando Romero, en contacto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Federico, todo bien, un saludo para la mesa. Fernando, bueno, vos también estábamos hablando, recordaba aquí Dani tus goles en la Copa Libertadores con Cerro, fue contra Colón, ¿verdad? Sí. Justo se había dado lo de Moreno Martín y Fernando fue el héroe de esa jornada. Un primer tiempo que terminó con Cerro dominante y Fernando marcó los goles. Sí. Y ayer otra vez volver al ruedo internacional, un equipo más modesto que estaba haciendo historia, y marcás, tenemos un lindo récord, Fernando, en los partidos internacionales. Sí, gracias a Dios me tocó nuevamente convertir ayer en Copa Libertadores, un gol histórico para el Sportivo Trinidense que, bueno, nos sirvió para lo que esperábamos, que era ganar, pero todavía queda un partido más donde vamos a ir a buscar la clasificación. Fernando, con respecto a lo que fue el partido, ¿no? El comienzo, un penal que no pudo aprovechar el rival, eso quizás de alguna u otra manera a ustedes les dio un poquito más de confianza para crecer, porque estaba costando el partido, el primer partido internacional, como decías. Sin embargo, cuando el equipo se acomodó, llegó varias veces, tu gol fue muy bueno en un momento en donde estaban apretando para poder lograr ese objetivo, pero no se pudo mantener después, Fernando. Sí, así mismo, la verdad que si el Nacional convertía ese penal iba a ser un partido totalmente distinto, seguramente ellos se iban a meter un poco más atrás, iban a defender mejor y bueno, les tocó la mala suerte de fallar el penal. Para nosotros bien, ¿verdad? Porque estábamos ahí un poco dubitativos todavía en el partido, después gracias a Dios pude convertir para ayudar al equipo ahí donde pudimos manejar mejor el partido, tratar de terminar bien el primer tiempo y lastimosamente después ya casi cuando el partido se estaba a punto de cerrar ellos no convierten, pero bueno, queda todavía un partido, tenemos que ser inteligentes, ir allá a jugar con mucha inteligencia y tratar de traer la clasificación. Fernando, cuando se da tu sesión de Cerro Porteño, ¿era lo ideal en ese momento, atendiendo que estaban otros también en el mismo puesto tuyo? Entonces, ¿estabas de acuerdo con esa decisión que se tomó? Sí, la verdad que estaba de acuerdo. Ya un poco antes de terminar el torneo ya habían hablado con mi representante que si de por ahí yo tenía otra oportunidad de salir, que aproveche, que salga a sumar minutos. Y bueno, Trinidense desde un principio mostró mucha confianza en mí, mucho interés de contar conmigo, y yo tampoco dudé viendo de ese lado que estaba el profe Arrúa que quería contar conmigo, y no dudé, me fui a Trinidense y gracias a Dios estoy arrancando a poco a marcar goles. Fernando, ¿cuánto de verdad con este tema del peso de la camiseta, cuánto del tema de la oportunidad, cuánto del tema de la mentalidad cuando vos decís, bueno, no me pude quedar, voy a otro club? Porque como que el hincha del equipo grande siempre va a decir, pero ¿por qué acá no, allá sí? Vos que sos protagonista directo, esta semana nos tocó también hablar con Diego Duarte,
y era un poco la misma lógica. Haciendo un poco la comparación, justo acá te recordábamos en aquel partido contra Colón hace 2 años, lo que fue también tu experiencia en Australia. ¿Cómo vos evalúas esto que se dice de jugadores que capaz no explotaron en los grandes y están teniendo un presente más que interesante en los otros equipos? Bueno, Dani, para serte sincero, obviamente uno no puede ocultar que en los equipos grandes obviamente hay mucha más presión que jugando en un equipo como Trinidense o otro, sin demeritar lo que es Trinidense, ¿verdad? Pero la presión obviamente no se puede ocultar, hay presión, se siente a los hinchas que son muy fanáticos y se les entiende perfectamente. Y la verdad que a mí ahora lo que me siento un poco más tranquilo, pero cambié de mentalidad porque... por decirte un ejemplo, en el partido pasado contra Nacional me tocó arrancar el partido fallando casi 3 ocasiones claras de gol, donde tuve que autocontrolarme, hablarme por dentro, tranquilizarme y seguir buscando el gol, ¿verdad? Cosa que anteriormente fallaba 1 o 2 goles y 1 o 2 chances de gol y yo me bloqueaba, me ponía muy nervioso y como que ya me iba al partido. Eso te digo, como que mejoré personalmente, sea donde sea que juegue, ¿verdad? Pero uno no puede ocultar de que algunas veces con la presión, con los hinchas que te empiezan a presionar un poco, es un poco más difícil de manejar. Obviamente cada uno sabe manejar mejor o peor esa situación y bueno, creo que estoy mejorando un poco eso y tratar de consolidar eso en mi juego y de llevarlo en práctica, sea en el club donde juegue. ¿Y tu situación contractual, vos seguís teniendo con Cerro, o sea, Cerro sigue siendo dueño de tu pase hasta qué año? ¿O hasta cuándo? Sí, tengo contrato con Cerro hasta 2026 y esto ya préstamo ahora por todo el 2024 en Trinidense. Bueno, está Fernando, ahora hay que ir a remarla a la altura, a la vuelta. Sí, así mismo, somos conscientes de eso y nos estamos preparando. Sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente allá donde tenemos 90 minutos para tratar de marcar un gol o los goles que podamos para tratar de asegurar la clasificación allá. Por último, Fernando, ¿qué te sorprendió de Australia? ¿Cuál fue el aprendizaje mayor que tuviste ahí por esos lugares? Aprendí mucho de su fútbol porque es un fútbol muy dinámico, muy físico. Es un fútbol donde casi no tenés tiempo para descansar y me hizo, cuando llegué allá, la gente del club, el técnico, la nutricionista, el preparador físico me hicieron cambiar bastante mi peso, mi forma física, porque si no iba a poder aguantar todos los partidos. Y creo que mi mayor aprendizaje fue eso, el de cambiar mucho mi físico para estar a la altura del juego que se necesita, ya que es mucho ida y vuelta. Y bueno, aparte de servirme una experiencia internacional, salir del país, ir a vivir a mi familia hacia el otro lado del mundo, en un país de primer mundo, de primer nivel, sirvió bastante la experiencia y bueno, creo que ahora se está notando eso, gracias a Dios. Yo te iba a preguntar, Fabio, porque a mí, en lo personal, Australia me fascina, me parece un país increíble. Y más allá del fútbol, la vida ahí es todo perfecto casi, ¿verdad, Fernando? Siéndote sincero, cada día que pasa extrañamos más Australia porque es impresionante el nivel, la calidad de vida que hay allá. Algunas veces hasta damos consulta de si podemos volver allá en algún momento porque es impresionante. Todos los sudamericanos que van allá quieren quedarse a vivir. Tenía un compañero uruguayo que fue a jugar allá y está ya radicado allá hace 8 años, tiene nacionalidad australiana, tiene hijos australianos y bueno, la verdad que es un país de primer mundo donde algún día quisiera volver. Vos sabés que varios años atrás, cuando dejó el fútbol, Gabriel Batistuta contrató una consultora. Él no quería volver a Argentina y una consultora que le hizo una especie de estudios de cuál era el país perfecto para ir con los hijos chicos, con menos riesgo de un montón de cosas, naturaleza, estructura de ciudades, y salió a Australia. Y él estuvo radicado 3-4 años en Australia, Batistuta, cuando dejó
el fútbol para tener buen nivel de vida, no caer en la depresión del postfutbolista. Entonces, un país fascinante. ¿Vos en qué ciudad estuviste? Yo estuve en Melbourne, la verdad que lo que más, o sea, sorprende varias cosas, ¿verdad? Pero la forma en que respetan la naturaleza es impresionante, no matan ni siquiera a una hormiga, no matan a un bicho, todo se le respeta a cada uno de los animales por igual, y eso hablándote de la experiencia personal fuera de la cancha, ¿verdad? Después lo que traje también dentro de la cancha fue bastante positivo también, pero el país en sí es un país de primer mundo. Y vos le metiste inglés ahí, acá nos cuenta nuestro compañero Wilson, ¿hablaste inglés en forma fluida? Sí, tenía un poco de inglés del colegio, ¿verdad? Y ahí uno escuchando día a día y va relacionando todas las palabras, los términos con los gestos y va aprendiendo muy rápidamente. Vamos a sacarnos, Ariel, ¿cómo se llama tu camiseta de Australia, tu club? Acá nuestro compañero Ariel Mareco tiene su prima, Sydney. el Sydney Fútbol Club. Sí. Una camiseta del Sydney Fútbol Club, un equipo grande allá, Fernando. Sí, es uno de los grandes de Sydney, tiene su clásico rival que es el Wanderers y siempre estaba también yo presente ahí para mirar los clásicos que había, porque hay muy buenos equipos y muy buenos jugadores allá, por más que no sea una liga muy reconocida. No, pero Australia, a ver, ¿en qué mundial comenzó a participar con todo? 2006. Cuando le elimina a Uruguay de Fossati. Sí, 2006. El equipo de Argentina la tuvo contra la cuerda ahora en octavo. Hubo un penal medio de Italia para eliminar a la Australia de Gus Hiddink. ¿Te acordás después este jugador que le hizo un golazo de zurda? ¿Cómo se llama el zurdo australiano? Tim Cahill. Cahill, sí, no. Australia creció mucho, tiene tanto así que cambiaron ellos mismos de continente para jugar una eliminatoria más competitiva, dejaron Oceanía para ir a Asia. La última, ¿te fuiste a mirar un partido de rugby o no? La verdad que el rugby no es popular, ¿verdad? Pero el deporte más popular allá es el fútbol australiano. Una mezcla de las dos. Algo parecido al rugby, pero tiene su peculiaridad, ¿verdad? Que mete casi 100.000, 120.000 personas por fin de semana y me tocó ir a un partido, la verdad. Qué locura. Fascinante. Increíble y mucho más violento, ¿verdad? Se permite mucho más roce, más contacto en el fútbol australiano. Sí, son unos animales, los jugadores que juegan ese deporte son unos animales, pesan más de 100 kilos y te cruzas con ellos. Ahí en el club por lo menos había varias modalidades de deporte, ahora no era solo el fútbol y te cruzas con ellos ahí por los pasillos, por el gimnasio y no se hacen ni idea de lo que son esos jugadores. Bueno, qué lindo, Fernando, me encanta porque lamentablemente hay otros colegas que van y de repente van de la casa a la cancha, de la cancha a la casa y se pierden un montón de cosas en ciudades lindas, quieren volver, pero acá está el tema, tu señora, tu familia, si aparece otra oferta, están como para volver a Australia. Sí, mi representante me dijo que dejamos la puerta abierta ahí, que quedaron con buenas impresiones, siempre están consultando por mí, pero bueno, ahora tenemos otro objetivo en mi carrera futbolística, ¿verdad? Y ya más adelante, capaz un poco más grande, podemos ver la posibilidad de volver ahora, tratar de enfocarme acá y tratar de ir a un fútbol muy competitivo, que es lo que es mi objetivo personal. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, un abrazo. Fernando Romero, qué historia interesante, qué bien se desenvuelve. Esto cuando ayer nos preguntaban, Bruno leía, ¿por qué el jugador paraguayo no? Hay de toda clase. ¿Por qué es tan corto el jugador paraguayo a la hora de declarar? La personalidad de cada uno, la forma de ser de cada uno, la formación. Es la primera vez que charlamos con Fernando. Segunda vez. Pues yo no lo tenía tan así centrado. Y... Incluso el padre yo me encontré una vez que nos escucha siempre y también... Yo le quería, me ganó Fabio porque yo quería preguntarle para Australia, me no, porque fascina. yo también al preguntarle lo otro, no dice, o sea, no hace la del caso, sí, pesa, o presión y punto. Dice, sí, está lo de la presión, pero también cuando dice, yo ya me dejé de, no sé si decir autoflagelarme, decir, aunque eso me parece que también está conectado, cuando hay 20.000 personas que también te putean, capaz vos a veces como mecanismo de defensa también, y vas a estar comiéndote, pero después cuando dice, yo ahora aprendí, independientemente a dónde yo juegue, a no recriminarme. Y él recordaba un partido hace poco contra Nacional. Entonces, él hizo, y después cuando usted le preguntó lo de Australia, sí. Esa vez la cancha de Cerro contra Colón no estaba llena. Sí. O sea, si voy a decir que lo sobrepasa el tema
Yo creo que sobrepasa el tema de en sí a dónde está, ¿verdad? Y que él admitió. Pero viste como pensaba, si era otro te podía decir, no, y en aquel momento el equipo no andaba bien, no costaba mucho a los delanteros. Pero él dijo que se bloqueaba. Claro, pero yo voy a que tanto Duarte como Romero, sí, ellos hablan también de una cuestión propia, de que ahora ya están más maduros, o sea, no van a que ahora estoy en un lugar más tranquilo, que también es una realidad. Pero cuando él dijo el tema de eso de cuestionarse, capaz ya viene con el chip de que si vos jugás en un equipo como Olimpia o Cerro y fallás la primera o la segunda, además de las 10.000, 15.000 personas que te putean, vos mismo como que tenés que decirte, y para lo que es la formación del jugador... Yo creo, Dani, que eso es más propio también de la persona, porque a mí me parece que a cualquier ser humano, nosotros mismos, hay situaciones que nos superaron cuando éramos más chicos, más jóvenes, no administrábamos bien. ¿Y después vos cómo reaccionás? Ya que en esta sí, pongámonos, no es el tema del técnico. Sí. Está el que ante el error dice... No, tranquilo. O está el otro que, ¿qué es lo que me pasa a mí? Así mismo, y te quedas en el error, y te pesa el error, y no te recuperás, y al final de cuentas no rendís lo que tenés que rendir. Pero ¿qué pasa en el fútbol o en otra actividad humana? El tiempo te da esa sabiduría a veces de hacer una suerte de análisis y de saber enfrentar esa situación que a veces te da el tiempo o los partidos en este caso, pero entonces, en función de jugador de fútbol. Eso es peso de camiseta, o también pasa por una cuestión de... Espera, yo no estoy bien orientado, maduro, porque si vos estás diciendo que lo peor que podés hacer en un lugar de alta exposición, donde todo el mundo te va a criticar, lo peor es que vos otra vez también te sumes a eso, hincha, así, si yo lo soy lo único. Y te quedas ahí. Y bueno, pero entonces... algo tiene que cambiar, o si no, los clubes grandes van a tener que... Claro, porque está el caso de Duarte, que es diferente al de Walter González, por ejemplo. Sí. Duarte jugó 6 partidos por año, varios de ellos nada más que minutos, en 3 años. En 3 años, 18 partidos. Claro. Él tenía... Y anda, ¿sabe cuánto de titular? Por eso digo, varios minutos en algunos. Y Walter González jugó casi todo. Y él sí, yo voy al tema del bloqueo, que de la camiseta. Bien y que te salga mal... Y ese tema, y entonces yo creo que el carácter, ¿no? De que cada uno es. Pero al ser chicos... gente que se repone a un error, porque lo más susceptibles son los arqueros y los números 9. El arquero porque si se equivoca de gol, y el 9 porque si no hace un gol en 10 partidos no sirve para nada. Digo, en el léxico de la gente, el cartel que le ponen. Los más apuntados, siempre. Por eso estamos cerrando una semana donde justamente aparecen estos 9 que estaban en los clubes, donde no tuvieron muchas oportunidades, porque repito, aquella jornada de consagración de Fernando Romero contra Colón es porque había fallecido un día antes, creo, lo de Marcelo Moreno Martins. El otro gol lo hace el Beto, partido que arrancó ganando Colón y lo dio vuelta a Cerro. Pero bueno, Fernando Romero nunca era el titular. Recuerdo aquel partido en la cancha Nacional que falló una increíble, pero voy nomás a... Si se instala el tema de qué pasa con estos que se van, perfecto, está por algo el jugador de equipo grande al quien no le pesa la camiseta, que dicho de otra forma es que puede llevar la presión, perfecto, ese es un crack, hacerle un super contrato, que gane lo que ya capaz no ganaron los otros en los primeros 10 años de carrera, todo bien, pero ¿qué pasa con los otros jugadores que capaz no son tan malos como se proyecta porque no hicieron el gol en los primeros 10 partidos? Pero estoy escuchando que el mecanismo es, además de... No, pero ahora yo ya estoy más centrado, ahora ya sé cómo lidiar con este tipo de frustraciones. Entonces es algo que también los grandes deberían tener en cuenta. O sea, no todos a los 20, 21 años van a ser los cracks que sueña el hincha, que sueña el scouter, el cuerpo técnico o la dirección deportiva. Pero tampoco es un desastre para que vos digas, bueno, vamos a estar cediéndole cada 6 meses, o en el caso de Duarte ya era, bueno, rescisión y a otra cosa. Entonces, y estamos hablando de 2 jugadores que marcaron los 2 goles en la Copa Libertadores por los equipos paraguayos. Bueno, nos mencionaban algunos, Gita Mareco también, acá los oyentes, Kewell, Viduca, Bresciano, Cahill, nos preguntan si necesita visa para entrar a Australia, sí. El único país que no necesita visa, que cuando estuve en el aeropuerto de Santiago me llamó mucho la atención, es Chile. Chile tiene visa libre y no sé qué convenio tienen
o si por ser el Pacífico, pero... ¿Chile? Chile, sí. No, Chile creo que con Estados Unidos también tiene waiver, o sea que no necesita visa. Y lo que me llamó la atención es que está casi en la misma escala el dólar australiano. ¿Viste? Están las principales monedas en cotización. Bueno, Chile no necesita visa, después el resto sí. Para ir a Australia, un vuelo larguísimo, pero fascinante debe ser estar 14 horas de vuelo. Allí, 14 horas. Sí. Va Chile, Chile, Nueva Zelanda y Nueva Zelanda, Australia. Claro, Chile, Santiago, ¿no? Sí. Pacífico directo. Más cercano. ¿Fabio? Sí, que quiero anunciar lo siguiente, Federico. Como cada año, el último sábado del mes de febrero se celebra el Día Nacional del Tereré. Y tenemos premios para nuestros oyentes, los que nos miran por YouTube también. Así que vamos a hacer al final del programa el sorteo correspondiente, Federico. Tenemos 2 termos de Solar Banco. Esos termos que ayer, o el termo que ayer mostraba Bruno. El modernísimo, sí, con el cuero ese tan lindo. Que te dijo que te iba a dar. El que me va a traer el lunes, pero el oyente ya va a tener hoy. Si gana 2 termos. ¿Por qué esa risa? No de Solar Banco, no, pero digo que se va a adelantar a mí nomás, Dani, que ya va a tener va a poder disfrutar vas a su termo. aceptar y vas a usar esa. Claro, voy a usar sin ninguna duda. Y después tenemos 6 kits de Indega. 6 kits de Indega, así que tenemos premios para nuestros oyentes a través del 0972-730-730. Pueden empezar a anotarse y al final del programa, Federico, vamos a dar los nombres. Acá en WhatsApp, Fabio. Vamos a hacerlo por WhatsApp, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, anoten, no digan pongan aquí los termos, ya están poniendo. Pongan un nombre y los últimos 3 números, por favor. Repito, 2 termos de Solar Banco y 6 kits de Indega por el Día Nacional del Tereré que se celebra el día de mañana. Mañana, ¿el Día de la Mujer también mañana? Sí, el Día de la Mujer Paraguaya, 24 de marzo. Está bien. 24 de febrero quiero decir, perdón. Ariel... ¿Ahora te tiran salsa parrilla y compañía? Eso, no conocía, te pregunto en serio los yuyos. Suelo tomar, más los domingos. Porque Sí. Y a veces le suelo pellizcar mi a... niñita Alesia pues se va a la guardería ahora. Sí. Y ahí me apareció con un regalo de una bolsita de y yuyo. ya se fue, qué rápido. Sí, se va ya. ¿Cuánto tiene? ¿3, 4? Va a cumplir 3 el 4 de marzo, ahora. Qué lindo. Se Suelo está tomar utilizando. más los fines de semana, pero a veces le suelo... Los domingos. Ya que pasó el tema de la pandemia, suelo compartir con Fabio. Sí. Volvieron a compartir ustedes. Hay un amigo que ya no me comparte, pero... ¡Epa! Yo puedo decir algo. Sí. Yo no. Ya no compartí. No comparto, no. Ya no compartí. Ni mate, especialmente, que es lo que más tomo, ¿verdad? Pero 3 de la mañana y eso. No, pero eso es otra cosa. Tampoco, che. Lo mismo, No, eso ya no, tampoco. ¿No te acordás? Antes pues era así. No, pues te está diciendo algo y él dice no. No, pero antes pues cuando éramos más... costaba un poco más cara las cosas, era así, por ejemplo, una latita entre 2, ¿verdad? Pero ahora ya no, cada uno tiene y no me vaya a pedir la mía, hermano. Y te mate tampoco. Pero la cosa buena de la pandemia. Sí, Ariel, ¿qué pasó? ¿Quién es el amigo ese en cuestión? Dejámonos por ahí. Dejámonos. Pero igual yo escuché una reacción. No es de deportes. No. Ya. Yo pensé que era uno de los compañeros. Está bien. ¿Qué hace él? No, y que le niega ya el tereré, dice, me parece que hace bien. Está bien. Claro, está bien. Hay que tomar la precaución en el caso, ¿verdad? Bien. Porque famoso antes, me acuerdo antes, cuando yo era cronista, llevaba a veces tereré a la cancha de la partida interliga, ¿yo? En grupo. Y se te pegan como 10 por ahí, los muchachos quieren tu tereré, no, déjate, y no podés con el walkie y con el termo andar en la cancha. Ahora ya no iban más tereré los muchachos de abajo, no. Algunos, veo algunos, muy pocos. Bueno, ¿qué cantidad de mensajes estamos recibiendo? Ese es el problema. Australia, AC/DC, Midnight Oil. Después, esta chica que hizo la película con John Travolta, Olivia Newton-John. Men at Work, qué grande, ovalito. Los VG, ¿verdad? Son de ahí también. Ellos son de Inglaterra. Sacame. Por ejemplo, los AC/DC, 2 eran escoceses, pero criados en Australia. La pucha, me estoy olvidando de INXS. Que eran banda INXS. Y después... Mel Gibson creo que es australiano, ¿verdad? Capo de la actuación y la dirección. Mel Gibson. Ahora lo cronista... butaca de prensa.
Llevarte te vuelve torpe porque tenés que estar pendiente de tu termo, dice Johnny. Exactamente, sí. Más con micrófono, con Volky por allí. Yo lo primero que haría es olvidarme. Uno se olvida de tantas cosas. Bee Gees, como decía Ariel, sí. Bee Gees. Son origen ingleses, pero me parece que se asentaron en Australia. El amigo Jorge Luis dice que molestoso cuando te piden que te invite mate o tereré. La verdad que sí. Sí. Nicole Kidman, sí, hermosa mujer. Ella es australiana también. Saludo a Jorgito Rojas. Yo siempre con mi tereré, dice. Jorge es el que se sigue manteniendo. Jorge mantiene, cierto, Jorge mantiene. Ingeniero Chuti también mantenía, me acuerdo. Tereré con 10 grados bajo cero, igual tereré. Quiero para mi termo. Dire Straits de Australia. No. No. Dani, ¿tenista australiano? Hay un par. Leighton Hewitt, Hewitt, Patrick Rafter. Y claro, allí arranca el Grand Slam. Claro. Pero en Australia Open, exactamente. Británico es Dire. Sí. Magnufli y compañía. Sí. Así mismo. Kylie Minogue es australiana también, dice Cristian. Sí. Los hermanos John escoceses, sí, así radicado en Australia. Bueno, ya tenemos. Quería anunciar esto, que mucha gente está también pendiente de lo que hacemos del tema del rock and roll. Poneme divididos, mi querido Obi. Que nos preguntaban, ¿quién? Mark Philippoussis, el de... Philippoussis también, sí. Con cierta ascendencia griego, australiano, pero australiano. Bueno, yo me fui muy lejos, era Nick Kyrgios, hablando de chicos malos del circuito de tenis. Y más allá lo que dijo Fernando, porque se nota que le impactó lo del fútbol australiano. O sea, los Springboks eran una institución ahí en el rugby mundial y justamente representando a Australia. Sí. Poneme dividido, a ver. Sí. Vuelve después de 18 años. 14 de mayo cae en martes. Coquín Rock, Paraguay. Pero es feriado también, ¿eh? ¿Es feriado también? Sí, buenísimo. 14, 15 de mayo, Independencia. Buenísimo, vamos a estar martes 14. Qué lindo ir un martes ahí a el Jockey Club, como los viejos tiempos. Claro, pero yo dije igual, claro, no, Spring. Gracias a Matías que me corrigió. ¿Cuál es? No, yo confundí Sudáfrica con Australia, claro. No, los Wallabies. No, yo también. Claro. Los Wallabies. Dividido, babasónicos. ICA, ayer me enteré que un trapero, ICA. Sky y los Faquires, el guitarrista de Los Redondos de Ricota, leyenda del rock sudamericano. Flow, Villagrán Bolaño, Cruzando el Charco, La Nuestra. Peces Raros, El Plan de la Mariposa. Quasar, Hoy de Tid, Ryan, Ali, Alechet. Entonces, la grilla para el próximo 14 de mayo. Vuelve Coquín Rock. Vamos a ver Margot Robbie, Russell Crowe, mirá, Russell Crowe, qué actorazo. No, pero él es neozelandés. Bueno, acá a ver quién es. Vamos a suponerle por un... No, pero hay mucha... Claro. No, pero no podemos. Nueva Zelanda son los Black y los Wallabies. Por eso. Vamos a ver lo que decir para ellos. ¿Cómo no decir? Qué ignorante esto, confundido. No. Hay mucha diferencia, por más que estén ahí en la zona de Oceanía. Kyrgios y Miñor. ¿Puede ser? Sí. Nos dice Jesús Ocampo. El término de película, gracias Jesús. El término de película está Mad Max, sí. Ahí en el desierto de Australia. Luke Langley, australiano, el basquetbolista de Chicago Bulls. Dice el azulgrana, ¿no? Australia, campo, Australia. Marviduca, sí, ya dijimos. Vamos a estar anotando eso después. ¿Vos tenés, Fabio? Vamos a los servicios. El tema de los servicios. ¿Alguna información internacional importante? Me enviaba el doctor Coda, que anda muy activo últimamente, y anda con la... Hace una semana me enviaba lo de Capazo, muy bien. Ayer lo miraba yo por la pantalla, anteayer. Un joven, el equipo jugó mal. Fue despedido el técnico de Nacional de Medellín. Sí. Después del partido con la academia. Botmer. John Jairo Botmer. ¿Cuál es su...? Yo como futbolista no me acuerdo. ¿De dónde salió, verdad? Sí. 42 años tiene. Joven, sí. Y ya no dio más por todo lo que ha significado el momento Atlético Nacional, el comienzo en el fútbol de Colombia.
Y más todavía el tropiezo ahora contra... O sea que detonaron, Fabio, Botafogo sin técnico y Atlético Nacional sin técnico. Ya está la fecha, no van los sorteos del torneo de fútbol femenino y masculino para los Juegos Olímpicos. Sí, ya dijo Dani. Correcto. 20 de marzo. Está el horario también ahí. Que... Sí. La película Canguro Jack. Va a ser un horario de lancha, así que puede entrar a hacer un... claro. Sí. Si querés, o sea... ¿Qué horario va a ser? 16. El horario del ancho. 16 horas. Ah, no, ellos van a manejar, a ellos les encanta. Sí. Cuando... Nos van a remedar acá. Poner partido... Guillermo lo hace con un tono mucho más serio, ¿verdad? Sí. Más formal, pero también le encanta transmitir ahí el tema cuando está... Es que es lindo. Sí. ¿A quién no le gusta el fútbol? Lo de Marini ya es tipo una sátira, ¿verdad? Claro. Suelen hacer eso. Sí. Sí, mira, si Paraguay cae en el grupo de Francia. Wow. Va a salir con su logo en París. Paraguay, así, ¿verdad? Con su logo en París va a tocar. Hombre, hablando de eso, eternamente. Vos sabés que hay invicto esta semana. Van a trabajar de lunes a viernes. Increíblemente. Sí, porque hoy arrancamos la previa el a las horario 19. No le ayudó el horario esta vez. Qué va. Se justificaron después de mucho tiempo. Ya está grabando todo. Ovalito. Bueno, el actor de Cocodrilo Dandy, sí, qué actorazo, che. ¿Qué dice Paul Hogan, verdad? El actor de Cocodrilo Dandy. El tenista Patrick Rafter, sí, decía Dani. Australia. El jugador del Everton australiano. Uno de los primeros de la Premier. Bueno, ¿era Premier cuando eso ya, Dani, o no? Viduka en el Leeds United. Sí. Ya era Premier. Sí. Jugaba una final de UEFA. Europa. Sí. Mar Viduka, Leeds United. Arrecia la lluvia nuevamente, amigos. Hoy el partido de Luque. En Luque, 19:30. En Luque, Hugh Jackman, tremendo actor, sí. Saludos para Oscar Ubaldi. Siempre un tipo muy positivo. Tipo de comedia serrín, Oscar Ubaldi. Que siempre aparece aquí en el WhatsApp. Creo que Bruno ya le bloqueó 10 veces y aparece de vuelta. En serio, increíble. Oscar Ubaldi. Edgar. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Jacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribí al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Mañana celebramos el Día Nacional del Tereré, la refrescante bebida paraguaya que une a la gente alrededor de la yerba mate. Y por supuesto que el tereré con yerba indega, pántalo y limón siempre es mucho mejor. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Unos tragos. En Arete encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más.
Estamos hablando del día viernes que se empieza a cargar en los diferentes puntos, en donde ya tenemos quizás un poco de tráfico bastante cargado, diferentes zonas, Boyani, República Argentina, toda esa intersección entre Avenida Boyani hasta llegar a República Argentina. También tenemos en la zona del superviaducto tráfico bastante cargado, se va moviendo el viernes en Ciudad Capital y alrededores. No te olvides, como siempre, recargar tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones, te sugerimos los recomendados de Upisa, bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno, pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvida del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susayposta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Vamos a la agenda internacional, lo que tenemos hoy en cuanto a fútbol. Tenían que jugar por la Premier Chelsea, Tottenham, pero no van a jugar porque el Chelsea juega la final de la Carabao Cup el fin de semana. ¿Contra quién juega? Ante el Liverpool. Liverpool, en Wembley va a ser ese partido el fin de semana. Pero sí tenemos Liga Española hoy. Real Sociedad recibe al Villarreal 17 horas. Serie A de Italia 16:45 para Boloña Verona. Y tenemos también Bundesliga. Juega el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, enfrenta al Mainz, partido que va a arrancar a las 16:30. Y les recordamos que mañana está jugando el Brighton con Enciso, que ya va a retornar a la lista de convocados. Estará en la banca, decía su entrenador de Servi, para el partido que va a arrancar a las 12 del mediodía. Brighton recibe al Everton, mientras que el Newcastle también juega mañana. El Newcastle de Almirón, 17 horas, enfrentando al Arsenal, visita al Arsenal, el equipo de Almirón. Entonces, en los principales partidos que tenemos con respecto a España, eso va a ser mañana. Y también mañana juega el Barcelona ante el Getafe, fútbol español, 12:15 horas, el horario del partido. También juega el Atlético de visitante ante el Almería. Mañana no tenemos a los grandes en Italia jugando su partido. Después tenemos a Alemania, el Bayern ante el Leipzig, lindo partido en la Bundesliga, 14:30 horas para mañana. Entonces la agenda internacional que tenemos. Bueno, sigue la gente de Crowded House, sí, ellos sí. Horarian Boys no los conozco, UI40 no. Y ya dijimos lo de Magna y Oil. Van a Australiana, sí, la gente.
Acá dice, ¿de dónde está este oyente? Miguel Céspedes dice... no sé qué espera Ariel para ir a Australia, un contacto nomás necesita. No, él se va a ir. Sí. Si su prima sigue ahí, ahora está con otro proyecto, pero en serio. Claro. Hablamos claro, ahí y dijo que se iba a ir. Apenas sobre el money estaremos haciendo una gira. Ella está radicada ya pero hace mucho, ¿verdad? está radicada un par de años. Y ¿Cuál porque... es la cerveza más importante de Australia? ¿Te envió? Me dijiste. Sí. ¿Son fuertes? Muy fuertes. Ellos son tipo ingleses. Muy fuertes. No son como los yankees, les gusta la... No, terrible. Sí. No, tampoco es para irse nomás y sabes que 2 horas de viaje... Pero eso no es menos. El tema es la guitarra, como siempre. Claro, y ahí va a estar el cuidado la cuestión. Todo radica ahí. La guitarra y el pasaje de vuelta. Todo y bien, se centra. Tranquilo. No, pero el 14 horas de viaje no. Eso le metes hermano. Sí, de ida, ¿sabes qué? Un fono blanco. Sí, 14 para mí me suena como algo re corto. Y claro. Decime a mí que tengo que ¿Cuánto hacer llegaste a hacer? el doble salto. Sí. No, yo, ese es un normal corto. Normal es un día, ¿verdad? Yo hago poco, yo he hecho un día y algo, 40. ¿verdad? Y Dubái también fueron 13 horas, fueron. Claro, hasta Dubái después de Dubái, tengo que- 12 de la noche salí de San Pablo y llegué a las 3 de la mañana, no sé qué día Dubái. No sé Claro. si era el día anterior, el otro. Y yo de Dubái Hacía tengo un que hacer viaje- hasta Seúl también. Claro, ¿cuánto? Y ahí sumarle un 9-10 horas más. Lindo, no. Por eso. Como diría Bruno, él es el filósofo, ¿verdad? Ay, Johnny. Vos tenés que pensar bien, te vas a pensar tranquilo. Yo me duermo todo, yo tengo una facilidad de dormir, hermano. Cuando está carreteando el avión, no me Johnny ahí, Johnny está... ¿Qué pone Johnny? Dice Johnny, 42 horas de viaje en bus. Belo Horizonte. 32 arriba, dice. No, ese viaje fue histórico. Bueno, ahora no voy a decir lo que pone. Johnny tiene Sí. millaje. Viste que... Gerardo Figueroa viajó también en ese convoy. No, si fuese viste que en avión te dan millas, ¿verdad? Si fuese en bus acá, yo creo que... Lo que pasa, Johnny, es VIP. Claro, Johnny, si no puede dormir, el problema, las 18 horas pueden ser 52 porque vos te vas mirando el océano y no es lo mismo que mirar la ruta, ¿verdad? Vos decís, hermano, acá un carretero y ¿a dónde paramos acá? Sí. No, a mí me pasó la vuelta a Sudáfrica todo el camino sin dormir y mirando el océano y vos sabías que era océano y... Sabes que si para ahí no te vas a quedar a un costado. No es un removido, vos parás en la banquina, parás en el servicentro. Poner la luz estoy y te quedas ahí, ¿verdad? Y yo creo que ya mucha gente citó lo que planteaste con la charla que tuvimos con Fernando, lo de Australia. Sí. Yo creo que probablemente el australiano más influyente que todavía está vivo y que para nosotros que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Medio de comunicación, Rupert Murdoch. Rupert Murdoch es australiano y, o sea, para la gente el que creó Fox. Nada más y nada menos. Y que cambió la Y la él forma tuvo de... un bolón y grande también, ¿no? Siempre. Claro. No, hasta ahora, No, hay pero una película muy importante. hay que vi, muchas la películas de Sí. él, de su empresa, de sus periodistas. Tuvo que dejar por la puerta de atrás, tuvo que dejar después de crear un imperio. Y sigue siendo Sí. un gran imperio. Y sigue siendo, sí. O sea, ahora manejan los hijos. Pero bueno, Rupert Murdoch es más, creo que es de la ciudad que Fernando contaba, de Melbourne. Melbourne, que fue también, bueno, fíjate lo grande que es Australia. Melbourne y Sydney, cada uno fue sede de Juegos Olímpicos distintos. Da gusto cuando el 31 de diciembre y los primeros países que tienen los festejos que hay en las dos ciudades es impresionante, en Melbourne y en Sydney. Digo, mira lo que es Australia, qué maravilla. El tema de llegada de año. A 12 de la noche, sí. Impresionante. Hay un puente ahí en Sydney. En Sydney, el emblemático. Simbólico, sí. El puente, sí. También. Sí, para ir cerrando lo que tiene que ver con el bloque internacional, dice la información, las protestas han dado resultados. Los inversores de capital privado no entrarán en el fútbol alemán. La federación, a través de un portavoz, dijo tras una reunión extraordinaria que se celebró en Frankfurt, a la vista de los acontecimientos actuales ya no parece posible una continuación exitosa del proceso. Acá Manny me dice Dani Ricciardo, el corredor de Fórmula 1, también australiano. Y lo que vos citás, Fabio, yo creo que por eso la admiración a lo que es la cultura del fútbol alemán. Porque la gente que vio algo habrán leído de estos paros constantes que había en los partidos, ya sea de Bayern Múnich, Borussia Dortmund de la segunda, el tema con los carritos. Y todo eso fue, y vos decís en Sudamérica, no, acá, para no utilizar otra parte del cuerpo, brazos abiertos, ¿verdad? Con el tema del dinero, no importando de dónde.
El, entre comillas, escándalo fue porque la Federación Alemana de Fútbol iba a vender un porcentaje, que primero era 12.5, después dejaron en 8, a una empresa de los derechos televisivos a futuro, por los próximos 20 años. ¿Por qué decían? Y bueno, lo que pasa es que cada vez la Premier tiene más plata, nosotros nos estamos relegando. Y se hizo una votación, y parece que hubo uno que su pueblo o su masa societaria le dijo, bueno, vota en contra, y parece que fue a votar medio a favor, ¿verdad? Pero se aprobó en la Federación Alemana. Y eso era lo que estaban protestando, diciéndole que no todo es plata, todo esto. Y empezaron a hacer incidentes en todos los partidos de la Bundesliga. ¿Cómo terminó? Con lo que vos acabas de leer. O sea, la federación le dice a sus socios, le dice a los clubes, ¿sabes qué? Vamos a dar marcha atrás porque los hinchas no quieren. Algo que me parece que solamente en Alemania podría ocurrir. Correcto. Cerramos el bloque OBI, el bloque internacional. Ya venimos con el destacado. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño, más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. Bien, escribe al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y llegó el momento que vuelva Julio Enciso con la posibilidad de jugar en el Brighton el día de mañana ante el Everton. Repetimos, al mediodía el partido jugando de local el Brighton. Esto nos decía el representante del jugador, Pedro Aldave. Sí, bueno, por suerte vino entrenando bien esta última semana y ya lo ve el entrenador como para la exigencia ya de un partido de Premier, o sea que tenía previsto ver si lo hacía volver a algunos partidos de la Sub-23 como para que agarre ritmo, pero se ve que estuvo entrenando bien, así que por suerte ya lo tiene ahí y ya está empezando a ser parte del pasado, la lesión que lo tuvo ahí 4 o 5 meses sin jugar, ¿no? También hablamos con la madre de Alex Arce y toda la felicidad que significa debutar con gol en una Recopa Sudamericana, partido de ida con la Liga de Quito.
Alex Arce marcó el único gol del partido, diferencia a favor del equipo ecuatoriano 1-0. Mabel Barrio, su madre, nos contaba esto. Más que Catuya, que sí, vamos, ahí ese hijo de Yapó, tengo a es que ese hijo querido, a la noche, a la mañana, sí, mamá, te dice que a la noche, que la segundo tiempo ya, ¿qué más? Vaya, pues ya, pues, al último, me queda la gol para la felicidad de Quito. ¿La Coan va a otro paso, la selección? Sí, la selección, creo que sí. Que tuvo ahora jamás seguir, ojalá la hubo en la selección. Hablamos con Santiago Sosa, vicepresidente de Guaraní, nos contaba detalles que tienen que ver con deudas pendientes. Botafogo está muy atrasado en los pagos concernientes a la transferencia de Matías Segovia. Todavía tenemos cobros pendientes, ¿verdad? Botafogo todavía nos debe. De hecho, con Botafogo es el que más atraso tenemos porque tenían que pagar en diciembre y bueno, y fueron posponiendo y hasta ahora todavía no se concretó. Pero bueno, creemos que van a cumplir, ¿verdad? Ya que es un club serio, creo que van a cumplir, ¿verdad? Así que eso sería. Pues tenemos otros pagos pendientes de transferencia, pero que están en fecha, ¿verdad? Como el caso de Romeo con Paranaense o como caso de Cerro con Morel, ¿verdad? Así que en ese sentido sí, ¿verdad? Más allá de lo de Botafogo estamos bien. ¿Y lo de Botafogo estamos hablando de cuántas cuotas que quedan, Santi? Botafogo quedan 2 cuotas todavía. Están bastante atrasados. Pero bueno, yo creo que van a cumplir, ¿verdad? Y también hablamos con Santiago Sosa, el proyecto del nuevo estadio de Guaraní en Dos Bocas, en el mismo lugar, 15.000 personas, césped sintético, esto nos decía. Es un estadio para 15.000 personas, sumamente tecnológico y moderno, que va a tener una torre corporativa, va a tener un shopping y va a tener también muchas innovaciones. Van a haber unos palcos, son palcos oficinas, son unos palcos especiales con los que uno puede acceder por un edificio como oficina, pero que tienen vista al estadio, ¿verdad? Así que realmente va a ser un estadio multiuso para poder aprovechar al máximo la gran ubicación que tiene el club, ¿verdad? ¿Y el césped, Santi? Va a ser sintético. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Con Cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Federico. Gracias, Edgar. Ya estamos con los ganadores, vamos cerrando. Saludos para toda la gente. Hoy
¿Cómo que dijo Bernay? Se posicionan. Se posiciona. Hoy posicionamos a Australia. Increíble la cantidad de mensajes hablando de Australia. Saludos para José Pedroso, nuestro compañero de FM, fanático del tenis, dice Rod Laver. Histórico. Ángel Roda me dice Flaminio López, campeón de futsal 88. Se quedó en Australia. Ya no vino, hasta ahora vive ahí Flaminio López. El Suplay nos dice Luis María. Alan Jones, cierto, es piloto de Fórmula 1, compañero de equipo de Reutemann. La famosa carrera de Buenos Aires que ganaba Reutemann, pero le tuvo que dejar ganar a Alan Jones para sumar más para el equipo. Alan Jones, 80, 81, 79. Así que gracias a toda la gente que formó parte de esta expedición a Australia. Toco por la nota a Fernando Romero. Fabio, ganadores y qué ganaron, por favor. Bueno, los ganadores de los termos de Solar Banco, Graciela Muñoz 701 y Fernando Esquivel 419. Ganaron sus termos de Solar Banco, pueden pasar a retirar aquí de ABC Color Yegro 745 y también vamos a la lista de los kits de Indega. Alexander Castro 004, Francisco Martínez 198, Pastora Duarte 401, Aníbal Sosa 795, Alexis 215 y Sergio Portillo 884. Estas 6 personas se ganaron los kits de Indega, pueden pasar a retirar también aquí de ABC Color. Bueno, quiero felicitar a Wilson González, impresionante su tweet de la mamá de Ale Arce, mezclando guaraní, castellano e inglés. Quiero ver ese guaraní, pero no escribe, perfecto. Mira un poco. Que vos estás de ganador, Ariel, pero... Facebook mezclado con guaraní, ¿verdad? Impresionante. Mira que difícil escribir guaraní, ¿eh? Sí, es difícil. Es más fácil hablar que escribir. Claro, por eso felicito.